Las 11:30, sí, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al larguero de este 30 de marzo, en la previa del partido de la selección española de fútbol, que mañana a las 9 de la noche se mide en Cornellá el Prat a la selección de Egipto, en el segundo partido de preparación de cara al Mundial de este verano, el segundo partido de esta ventana. Y con novedades para ese partido, porque ya lo sabéis, no va a estar Martín Zubimendi, el jugador del Arsenal, que con unas molestias en la rodilla abandona la concentración por precaución y vuelve a la disciplina del conjunto inglés. Tras el triunfo contra Serbia del pasado sábado, se prevé que Luis de la Fuente meta varios cambios para no cargar de minutos a los jugadores, y donde la gran duda es saber quién estará en la portería. Hay que recordar que en el primer partido lo jugó completo Unai Simón y falta por saber si el seleccionador hará debutar a Joan García o si apostará por David Raya o Alex Remiro. En un instante estamos en Barcelona para conocer la última hora de los nuestros y además para escuchar a los protagonistas. Han hablado el seleccionador y Cucurella. Pero antes os cuento que mañana se disputan las finales de las repescas de cara al Mundial. A las 9 menos cuarto de la tarde las eliminatorias europeas. Bosnia-Italia, lo más destacado probablemente. Los italianos, para evitar quedarse fuera de la cita mundialista por tercera vez de forma consecutiva. ¿Quién le iba a decir a Italia que iba a estar en esta situación en las 3 últimas citas mundialistas y mañana para intentar evitar el quedarse por tercera vez de forma consecutiva? Además tenemos un Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía, Chequia-Dinamarca y las otras 2 eliminatorias, 11 de la noche República del Congo contra Jamaica y 5 de la mañana, de ahí saldrá el último país que se clasificará para el Mundial, el partido entre Irak y Bolivia. Y en baloncesto tenemos al Valencia Basket de celebración tras ganar este fin de semana la Copa de la Reina. Está en esa celebración Chimo Masmano. Hola Chimo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Iago, buenas noches. Me cuelo en el cóctel de festejo. Ya se está haciendo muy largo los festejos, pero es que había muchas ganas de celebrar la Copa de la Reina, que ayer Valencia Basket ganó con toda justicia en Tarragona al Jairis en la final. Y aquí está el alma mater de esta plantilla y es una de las mejores jugadoras de nuestro baloncesto nacional y del Valencia Basket. Raquel Carrera, muy buenas. Hola, buenas. Jugadora de baloncesto, aspirante a locutora, periodista, ¿nos vas a quitar el curro? Bueno, hay que ir haciendo cositas, ¿no? Por si acaso el baloncesto en un momento se acaba, entonces voy probando. Yo creo que también jugar al baloncesto se parece un poco, ¿no? Jugar delante de tanta gente y no arrugarse. Ya. Este título es para reafirmar que tenéis la hegemonía del baloncesto femenino en España, que tuvo perfumerías durante mucho tiempo, se la habéis disputado. En los últimos años está Zaragoza, está el propio Jairis, pero ahora mismo, ayer disteis un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Bueno, yo creo que está bastante disputado en general. El nivel de la liga cada vez sube más, todos los equipos cada vez compiten mejor. Yo creo que lo vimos en un Girona que venía a hacer una temporada increíble y cayó en la primera fase de esta Copa de la Reina. Un Perfumerías que compitió hasta el último minuto todos los partidos. Entonces yo creo que nunca puedes dar un equipo por muerto en una liga como la nuestra y que todos los equipos compiten. ¿Qué cansa más? ¿3 partidos, ganar 3 partidos y un título o celebrarlo? Los tres partidos. Celebrarlo al final yo creo que con la adrenalina ya ni lo piensas. Hoy sí que es cierto que ahora mientras estoy hablando me estoy durmiendo, pero ayer no lo pensaba. Que sepas que he hablado con Juan Roch y dice, me he gastado casi 300 kilos en un pabellón, abro una sala, un auditorio hoy, el pabellón cuando juega el equipo femenino y el masculino, y Raquel Carrera va y canta que vote la Fonteta. A ver, ha sido como... Yo me acordaba que cuando hemos jugado en Tarragona la gente ha empezado a cantar que vote la Fonteta y yo he dicho, bueno, pues canto que vote la Fonteta. Luego me he acordado dónde estaba y digo, el Arena, que es uno de los mejores pabellones de Europa. No, pero sí, al final darle las gracias, ¿no?, por todo lo que ha hecho a Juan Roch, que es increíble poder jugar en un pabellón con un nivel como este y para nosotras es un placer. Vale, lo has arreglado. Ahora ve ensayando para la Liga, a ver cómo queda. Que vote. La afición, ya está. Y el Rocha Arena, venga, el Rocha Arena. Gracias, y a seguir disfrutándolo. Gracias. Gracias Chimo y gracias a Raquel Cabrera, jugadora del Valencia Basket, que se proclamaron este pasado fin de semana campeonas de la Copa de la Reina. 11:35, vamos con la selección.
Pues lo dicho, mañana juega la selección española de fútbol el segundo partido de preparación, es un amistoso contra Egipto, jugamos en Cornellà el Prat y donde prevemos que va a haber cambios con respecto al partido del pasado viernes. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Antonio Romero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas a todos. Y también está por ahí Bruno Alemán. Hola, Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, hola a todos. Herráez, los nuestros sin Zubimendi. Eso es, jugar a Rodri, que bueno, ya le vimos jugar el partido el pasado viernes frente a Serbia en Villarreal. Lo normal es que hubiese jugado Zubimendi mañana, pero bueno, si no me equivoco, y contaba hoy Héctor González, que son 11 los futbolistas del equipo de Arteta, del Arsenal, que se han ido, bueno, pues a casa, ¿no? Por unas molestias u otras. Zubimendi tenía molestias en la rodilla y ayer abandonó la concentración. Va a jugar ahí Rodri, va a haber rotaciones. Yo espero a Raya en la portería, a Pedro Porro como lateral diestro, a Grimaldo lateral zurdo, a Dinausen y a Laporte pareja de centrales, con Rodri, con Soler, con Olmo, Ferran Torres, Jeremy Pino, y ahí tengo dudas entre Borja Iglesias, Víctor o incluso Lamine Yamal. A lo mejor juega Lamine Yamal, por lo que ha dicho hoy Luis de la Fuente, podría jugar un ratito, aunque tiene que dosificar, eso está claro, ¿no? Ha dejado un mensaje que si quieres escuchamos ya, que para mí es el mensaje de la sala de prensa. En el día de hoy ha hablado claro y contundente Luis de la Fuente. De igual manera que yo no opino de los clubes cuando están en las jornadas de la temporada. Esta es la ventana de la selección. Nosotros es muy importante estos dos partidos porque nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial. El lunes empezamos a trabajar ya para el Mundial. Estamos con el foco centrado única y exclusivamente en el Mundial. Ahora más que nunca. Antes lo mirábamos un poco de reojo. Ahora ya focalizado única y exclusivamente. Y de igual manera que yo, insisto, respeto a los clubes todos los días del año, exijo que ahora respeten también a la selección. Es nuestro derecho jugar estos partidos y para nosotros son muy importantes. Romero, creo que tenemos que empezar a suavizar relación selección española, Luis de la Fuente y los diferentes clubes que ceden a sus jugadores para jugar con España. Es cierto lo que dice el seleccionador, estamos muy cerca del Mundial, es la penúltima convocatoria antes de la definitiva. Todos sabemos en la altura a la que estamos de temporada, la gestión de minutos, pero el Mundial está a la vuelta de la esquina. Zubimendi se ha ido porque tenía unas molestias, riesgo cero, no vamos a arriesgar en un partido amistoso como es lógico, se va con su equipo y no hay ningún tipo de problema, pero hay que empezar a suavizar esta relación, ¿eh? Bueno, a mí es que me consta que en el día a día la comunicación es bastante fluida y para eso tiene gente alrededor, el seleccionador, que es el que se tiene que encargar de estos temas, concretamente Aitor Karanka y la gente que manda en la Federación Española de Fútbol. El seleccionador yo creo que ha estado perfecto, tiene que focalizar el rendimiento de los jugadores dentro del terreno de juego, minimizar los riesgos hasta donde se puede en un deporte de élite, minimizar los riesgos, porque al final hay que se lo cuenten a Araujo y al otro día a Foden cómo se minimizaron los riesgos. Cuando te vistes de futbolista, pues hay cosas que son inevitables que pueden pasar y yo creo que eso no se le puede responsabilizar ni al seleccionador ni a la selección española. Yo siempre hago una pregunta, que la gente le pregunte mañana a todos y cada uno de los futbolistas que están en la convocatoria de Luis de la Fuente si quieren jugar o no. Todos quieren jugar mañana. Quieren jugar mañana, claro. Quieren jugar mañana porque el Mundial es el último partido para lucirse antes de los previos amistosos al Campeonato del Mundo, es la última lista, hay que enseñarle o demostrarle cosas al seleccionador y es natural, el Mundial es el objetivo principal para los futbolistas en esta temporada y creo que todo se tiene que basar en el respeto, que creo que existe, y sobre todo también en la confianza plena en que la federación se cuida a los jugadores, que creo que lo han demostrado. Hay una gran duda en la portería, dejó claro Luis de la Fuente quién es su portero titular, Unai Simón jugó el primer partido y lo jugó todo. Herráez, hay que ver cómo gestiona el tema de la portería Luis de la Fuente para este segundo partido, donde veremos si juega Raya, si juega Remiro o si debuta Joan García. Yo le he preguntado directamente, no lo iba a decir, ha dicho que nos ha dicho a los jugadores, pero bueno, yo creo que va a jugar Raya. Ya tengo dudas de que juegue o debute Joan García antes de la lista. Cuando leí la lista, bueno, yo pensaba que iba a debutar en este partido. Tengo mis dudas después de ver que solamente jugó Unai Simón. Ya contamos en el carrusel deportivo, en el larguero, mejor dicho, el viernes por la noche, que Joan García no estaba ni mucho menos preocupado con este asunto, que si debuta bien, pero que él lo que quiere es estar en la lista definitiva del Mundial.
que no exige nada, pero que su objetivo es la lista del Mundial, y si estima oportuno mañana debutar bien, y si no, pues no pasa nada, que juegue todo Raya o que juegue también Remiro, que por ahí no hay ningún tipo de problema. Escuchamos lo que ha dicho en rueda de prensa Luis de la Fuente. Ya tenemos la decisión, la tenemos tomada. No tenemos tomada la decisión de lo que transcurra, evidentemente no somos adivinos, vamos a ver cómo transcurre el partido. Portero que juegue mañana de inicio, no lo saben todavía, sabrán mañana, y hasta mañana obviamente no voy a adelantar nada aquí. No es mañana un partido mal llamados amistosos. Nos estamos jugando el primer puesto de seguir en el ranking mundial. Tenemos que sacar un equipo muy competitivo y que nos ofrezca toda la confianza de que hará afrontar un partido que va a ser muy difícil. Romero, ¿qué esperas mañana para la portería de España? Bueno, pues espero a Raya y vamos a ver si en la segunda parte mete a uno o a otro, que sería Remiro o Joan García. Yo tampoco lo tengo muy claro. Creo que todo lo que no sea mañana que juegue el segundo portero sería injusto para Raya, que además está rindiendo a un nivel espectacular esta temporada, y creo que le estamos dando demasiada importancia a un tema que a nivel interno me parece que está bastante más normalizado. El portero del Barcelona está haciendo una campaña fantástica. En la selección española el puesto se gana o se pierde en el terreno de juego. De momento Unai Simón lo ha ganado en el terreno de juego. Somos campeones de Europa con Unai Simón como capitán y como Cancerbero, o Cancerbero como uno de los capitanes y como Cancerbero. Y yo creo que hasta que no haya un problema, que esperemos que no haya en la portería, Unai Simón es el portero titular, y a partir de ahí pues todos los debates caben, todos los debates valen, pero repito, que es más un debate periodístico motivado por la temporada del portero del Barça y porque juega en el Barça, porque el año pasado hizo una gran temporada en el Español y el debate no existió, o existió mucho menos, pero el portero de Luis de la Fuente es Unai Simón, mañana va a rotar y por tanto el segundo es Raya, y el debate, repito, es más externo que interno. Mañana saldremos de duda. Si en principio tiene pinta que Raya va a empezar el partido, veremos si Luis de la Fuente tiene pensado o no en el descanso hacer algún cambio en los últimos minutos, y si decide meter lo que no va a hacer son charlotadas, que también lo escuché, charlotadas de 45, 45, 45, 45. No, esto es fútbol profesional. Bueno, ya lo demostró en el primer partido. Claro, lo de ser primeros en el ranking, yo entiendo a Luis, le tiene que dar al míster, le tiene que dar mañana alto copete al partido. El partido es el que es, mañana tampoco nos vamos a engañar, y cualquier equipo que salga de España es superior al de Egipto, pero que no va a hacer charlotadas, que rotará o no rotará, hará muchos cambios en el campo, pocos cambios, pero charlotadas de dividir entre 4 el pastel para que todo el mundo esté contento. Esto es fútbol profesional, somos los números 1 en el ranking del mundo de selecciones, y aquí estamos para otra cosa, no para charlotadas. Raez, en condiciones normales, ya lo hemos comentado, Zubimendi debería de disfrutar minutos en el día de mañana. Como no está Zubimendi, alguno va a tener que repetir. Me imagino que meterá cambios, pero no va a modificar el 11 completo. No, completo no, va a meter muchos cambios. Mañana tienen que llegar al acuerdo de si son 8 cambios, como ocurrió en el partido frente a Serbia. Luego España agotó 7, no los 8. A mí 8 me parece, eso es una opinión personal, una burrada. Está bien que sea amistoso, pero 8 cambios es que al final ya no sabes ni quién sale al campo ni quién se ha ido. Bueno, yo entiendo que es un amistoso y hay que darle lo que es, pero la idea que tiene la selección española y Luis de la Fuente mañana es meter bastantes cambios, y tengo duda de Lamine Yamal. La verdad es que es mi principal duda. No sé si lo va a poner de inicio o en la segunda parte. Hoy Arzabal creo que va a ser en la segunda parte. Y lo del portero, pues es esto. O sea, que Joan García se ha merecido estar aquí. Y bueno, pues ahora mismo el titular es Unai Simón, porque a España le ha dado una Eurocopa y es un porterazo. Y el tiempo dirá en el futuro quién es el portero de la selección española de fútbol. España va a vestir con la camiseta blanca. Se visten los 26, porque como está Zubimendi, no hace falta que haya ninguno sin vestirse. Joan García fue el que no se vistió en el partido de Villarreal. Y bueno, pues hay tiempo para ver a España frente a Egipto en un partido, pues eso, que es amistoso, pero que para Luis de la Fuente es importante porque es el último antes de la lista definitiva. Romero, ¿qué cambios esperas para mañana? Yo tengo dudas de lo de Lamine, porque yo creo que el otro día le dio bastante descanso y yo no creo que vaya a hacer 11 y 11. Eso no creo que lo vaya a hacer, sí que va a meter cambios, pero bueno, pues se va a ver a Porro, cambia la pareja de centrales, aunque creo que va, como dice Raez, mantener a Laporte porque tiene que jugar de inicio o un ratito en la segunda parte, porque sumar minutos a Laporte yo creo que a estas alturas de la temporada le va a venir bien. Como no está Zubimendi, pues Rodri, que estuvo fantástico el otro día, para mantenerse en el centro del campo, y a partir de ahí pues yo no espero tampoco, repito, 11 como se hacía antes, no 11 y 11, yo eso no creo que va a hacer un equipo mezclado y que luego los 8 cambios o los 6 o los 7 los que haya le van a dar oportunidad de que jueguen prácticamente todos los futbolistas, ¿no? Pero que sea cual sea el equipo va a ser competitivo, pero no veo va a cambiar a los 11 en referencia a lo que hizo el viernes. Yo eso no lo veo. Bruno, delante Egipto, ¿qué nos vamos a encontrar?
Bueno, una selección que viene con mucha moral después de ganar por 0 goles a 4 a Arabia Saudí. Es verdad que sin su máxima estrella, obviamente, Mohamed Salah, que por lesión se lo va a perder, pero futbolistas importantes como Marmoush, el jugador del Manchester City, Ashur, Emam Ashur, que es un buen futbolista también, le vimos en el Mundial de Clubes, un jugador un pelín díscolo, pero con bastante calidad, y yo entiendo que con una visión del partido muy defensiva. Creo que se van a meter atrás y van a intentar salir a la contra. Precisamente Marmoush es especialmente rápido y a la contra con espacios es un jugador peligroso, pero como decía Romero, una España B creo que puede ganarle a Egipto sin demasiada complicación. Romero, a ver qué nos encontramos delante con Egipto. Es cierto que es una selección de otro continente, no es una selección europea. Nos vamos a enfrentar a otras selecciones de otros continentes en el Mundial. Sobre el papel somos superior a Egipto, que es verdad que sin Salah es menos Egipto, las cosas como son, pero no es mala piedra de toque. Es la que había, ¿no? O sea, sí, también es verdad. Claro, sí, no es mala piedra de toque, no es un equipo tampoco por lo que he visto o leído y escuchado a Bruno y Axel, tampoco es un equipo que haga un fútbol demasiado agresivo, que eso está bastante bien en el sentido de que, bueno, pues se puede prevenir todo lo que se pueda prevenir de riesgos en forma de lesión, pues mucho mejor, pero a mí me hubiera apetecido ver a Salah, no está convocado, pues tampoco creo que nos vaya a poner demasiados problemas. Es un equipo, repito, que juega bien al fútbol, porque juegan todos, que toca bien la pelota, pero que tiene el nivel que tiene y ahora mismo es un nivel muy alejado de la selección española. Herráez, ¿qué tiempo tenéis por allí? Muy bueno, muy bueno. O sea, no hace frío. Hemos ido andando desde el hotel hasta el estadio, donde me ha dado la rueda de prensa a Cucurella, que mañana será suplente. Da gusto escuchar a Cucurella. Y también a Luis de la Fuente, que para mí ha dado una rueda de prensa que él quería decir estas cosas, que bueno, que exige respeto también para su trabajo. Ha querido decir que tiene 22 de los 26, que va a esperar a Mikel Merino y que va a llegar Mikel Merino. Ha dicho textualmente que va a llegar Mikel Merino a la lista definitiva. Que Eric García es un pedazo de futbolista y que no ha dicho lo que puedes jugar en varias posiciones, pero que lleva una temporada muy buena y que no está aquí por esas molestias que tiene el futbolista del Barça. Bueno, ha dicho muchas cosas hoy Luis de la Fuente, sobre todo de cara al futuro más inmediato, que es la lista definitiva, que va a ser en mayo, y luego recordemos que España jugará en Coruña frente a Irak, que se irá a Chattanooga a montar su cuartel general, desde ahí se irá a México a jugar un partido amistoso frente a Perú y que arrancará el Mundial como una de las favoritas. Ha vuelto a decir hoy Luis de la Fuente algo que sí que es verdad, que hay muchas, y si ves a Francia, que ayer jugó con su equipo B, y ves el gol de Turán, y ya nos contará Bruno lo que hizo ayer Francia, pues que piensas que tú eres favorita porque eres la actual campeona de Europa y has ganado a esta misma Francia, pero que ahora mismo en un Mundial, pues una mala tarde te puede echar a casa. Ojalá eso no ocurra, que España pues esté hasta el final ahí, ¿no? Hombre, esto, Romero, siempre decimos lo mismo, ¿no? Al final luego el césped pone a cada uno en su sitio, y si pierdes o ganas te lo vas a ganar o lo vas a perder, pero a día de hoy España parte en el grupo de cabeza, entre las favoritas para estar peleando por el Mundial. Me viene a huevo, primer escalón. Mira, ya hemos subido bastantes escalones en referencia a lo que éramos antes para algunos, antes del Campeonato de Europa que ganamos. Primer escalón. Luego, en el máximo nivel, una jugada desequilibrante de Mbappé, un gol, no sé si Cristiano jugará o no jugará al máximo nivel en el Mundial, un gol de Cristiano, o sea, quiero decir, en muchas circunstancias. Yo recuerdo pocos mundiales o pocos campeonatos de máximo nivel en el que la selección favorita haya ganado. Ganó España en 2010, que para mí era favorita. Si quieres meter a Argentina, aunque para mí no lo era, en el Mundial de Qatar, pues ganó Argentina en el Mundial de Qatar. Van a competir las 5 o 6 que van a competir hasta el final. Para mí hay en este Campeonato del Mundo, y ahí está Bruno, que sabe de esto mucho más que yo, creo que hay una consideración que de momento no estamos tomando en cuenta, pero ya la tomaremos en cuenta. Cuando jugamos fuera de Europa o cuando se juega en continente americano, el Mundial es otro Mundial diferente. No muchas selecciones europeas han ganado con solvencia un Mundial en territorio ajeno, digamos, y para mí eso en este Campeonato del Mundo es bastante importante. Creo que selecciones como Uruguay, como Colombia, como Ecuador, que yo normalmente no las metería en el pelotón de cabeza, en este Campeonato del Mundo a mí no me gustaría enfrentarme con ellas en un cruce directo, y hay muchas consideraciones, que estados de forma, muchas cosas que en un Mundial te pueden hacer desnivelar la balanza entre el éxito o el fracaso, o el éxito, o si no quieres llamarlo fracaso, venirte a casa antes de tiempo. Pero que estamos en el pelotón de cabeza, de eso ahora no hay ninguna duda. Bruno, por alusiones.
No, totalmente de acuerdo, que España está entre las máximas favoritas, no hay ninguna duda, y totalmente de acuerdo tanto con lo que decía Antonio, con primer escalón, coincido con él en esta previa de Mundial. Sí, en esta previa del Mundial no nos vamos a discutir con ese tema. Y también pues con te echaré de menos, y con lo que decía Raez también, al final... En una mala tarde te puede echar Francia, te puede echar Portugal. Y Bruno, lo de las selecciones americanas allí, ¿también lo ves así? O sea, ves que Uruguay, Ecuador, o sea, allí se juega el fútbol de otra manera y nos pueden complicar más la vida de lo que nos lo complicarían jugando en territorio local, por decirlo de alguna manera. A ver, es verdad que es Estados Unidos, que no es lo mismo que intentar ganarle a Brasil un mundial en Brasil, a Argentina un mundial en Argentina. Va bien tirada lo que dices, pero es cierto que al menos recientemente estaba con tu comentario echando un poco la vista atrás, y lo único en los últimos al menos 40-50 años que hemos visto de selección europea triunfando en territorio americano es Alemania en 2014. El resto... el resto en continente americano lo ha ganado una selección americana, y es un dato importante, claro. Pues nada, a ver si conseguimos nosotros romper con esa racha y esa maldición. En el Mundial de Clubes, al final, equipos como el Flamengo, el Fluminense, todos estos equipos, al final le complicaron la vida a los europeos, ¿no? Si no me equivoco, vamos, estuvimos ahí en este pasado verano. Sí, pero que no es lo mismo. O sea, que no, te digo decir del fútbol, el césped hace calor, la humedad, el césped está más alto, corre el balón menos, lo que sea, mil condiciones cosas, diferentes, sí. Es un contexto distinto, evidentemente, es que claro, estamos hablando, es casi un continente distinto también para ellos, o sea, Argentina y Brasil, compáralo con Estados Unidos, es que incluso a nivel climatológico no tiene nada que ver, o sea, van a estar en una estación distinta a la que ellos viven en su país en ese momento, o sea, va a ser verano duro en Estados Unidos de muchísimo calor, y en ese momento en Argentina y en Brasil estarán con muchísimo frío, ¿no? Bueno, yo creo que lo que decía Antonio está bien tirado, pero vamos a verlo, en este Mundial yo creo que las fuerzas están igualadas, pero que España parte con muchas posibilidades de ser campeona. Herrera, Romero, gracias a los dos, un abrazo, hasta mañana. A ti siempre, chao. 11:53 minutos, dale. El Larguero, Yago de Vega. Y ya tenemos a todos los miembros del Sanedrín. Quicorro Narváez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Yaguito. ¿Qué andas por Jerez, no? Por los Jereles, sí. Qué bien aquí, estás por ahí. La familia, procesiones, buen tiempo, playita, bueno, no podemos permitir, Yago. Tú conoces esto, ¿eh? La combinación es de penitencia dura y complicada, ¿eh? Sí. Rafa Alcorta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Yago, buenas noches a todos. ¿Dónde te pillo? Yo en mi casa en Bilbao. Bien, no me da tiempo a bajar hasta Zahara o Satúnez. Muchas horas de coche y tengo poco tiempo. a la vuelta a la esquina no te pilla, eso desde luego. Raúl Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Está por aquí, ¿no? Yo no, estoy en Logroño, me he venido hoy. Sí, he llegado de Madrid esta tarde. ¿Y allí también hay muchas procesiones o no? Aquí también, sí, hay tradición menos... Tú eres de salir, ¿no? En procesión. Sí, con el caperuchón. Caperuchón. ¿Cómo se llama? De penitente, Raúl, tú estás guapísimo de penitente. Capirote. Capirote o papones, como le llaman en León. José Mario Vaquero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Dónde estás tú? Yo en Sitges. Muy bien, no está mal. ¿Y te vas a ver procesiones o no? No, me iré unos días, ahora un par de días a San Sebastián, que tengo un tema familiar por ahí, y regreso. Tampoco se está mal en San Sebastián, desde luego. Que voy a enlazar con lo que estábamos hablando ahora con Romero y con Herráez y con Bruno, el hecho del favoritismo de España o no para este Mundial, es cierto que aún quedan unos meses, hay que ver también cómo llegan los jugadores, las bajas que va a acumular, porque seguro todas las selecciones van a acumular algunas bajas, pero el viernes pasado Paunovic, el rival de España, en ese partido del viernes, hablaba sobre el favoritismo de España. Creo que España es una de las candidatas, por lo que se ha visto en los partidos de preparación también. Creo que España está en otro nivel, candidata desde luego, favorito. No creo que nadie se debe pensar, pero desde luego que España tiene prácticamente todo para competir al máximo nivel y ser la candidata para el título. Es innegable, ¿no, Kiko? Estamos en el pelotón de arriba y es así, no hay más. Quien diga lo contrario, no.
creo que es una obviedad, ¿no? Que España, sobre todo, lo que tenemos que ser conscientes de es que la gente está ilusionada con un equipo que juega bien, que se divierte, que gana, que se le están sumando chavales jóvenes, ¿no? Como Fermín y compañía, que van sumando también personalidad. Y es obvio, evidente, que en cualquier partido, un resbalón, una expulsión, un contexto de partido diferente a lo que nos podemos esperar, pues te pueden mandar para casa. Ahora, no decir que España es aspirante a día de hoy a ganar el Mundial es mentir a la gente. Lo digo fundamentalmente por el famoso de no digamos que vayamos de favoritos, porque eso parece que nos hace temblar más las piernas, nos acojona. Hubo un tiempo que decirlo de que somos favoritos para estar peleando era como no mentes a la bicha, no digas nada. Pues yo creo que Rafa, Raúl y Vaquero y compañía, que no pasa nada por decirlo, ¿no? No pasa nada, y además es que se lo está ganando en el campo. Claro. O sea, lo normal es que todo el mundo piense que es una de las favoritas, sin ninguna duda. Lo que pasa que, bueno, nosotros que hemos tenido la suerte de participar en mundiales, al final se tienen que entrelazar muchas cosas para ganarlo. Aunque seas el mejor, o yo creo que es el que mejor juega, más que el mejor, a mí el que más me gusta cómo juega es España. Pero luego pueden pasar muchas cosas en un mundial, ¿no? Hay que ver cómo llegan los jugadores a ese momento, los jugadores que realmente marcan la diferencia, que ya de por sí es difícil en un equipo con la calidad de la selección española. Es verdad lo de los continentes, parece que no, pero yo sí que creo que tiene algo que ver, y sobre todo tener la suerte de tu lado. O sea, si no tienes todo eso junto, aunque yo creo que sea la que mejor juega, puede que no lo gane, pero que está en el primer escalón, vamos, sin ninguna duda. A mí me gusta que se haya revertido la opinión que teníamos, o la mayoría, hace tiempo antes de ir a la Nation League, que decía mucha gente, decía Cucurella, Merino, Fabián, ¿de dónde vamos? Oyarzábal. Y eso se ha revertido. No sé si os recordamos que no era favorita para nada España en ninguna de las quinielas, ni tampoco para los españoles. Y eso lo ha revertido el seleccionador durante todos estos años. El trabajo y confiando en gente que a lo mejor otros no confiaban. Pero tenía más sentido, Raúl, porque veníamos de un año de transición en el que las grandes competiciones, tanto en Eurocopa como Mundial, lo habíamos hecho muy mal. Sí, pero con nombres que no contábamos muchos con ellos. Y eso lo tenemos que reconocer. Eso era así. Y entonces ahora tenemos que aceptar, como decía Kiko, que no lo hemos ganado, y Rafa, no lo hemos ganado en el campo, y hay que aceptar eso. Y no tenemos por qué escondernos. Ahora, ganar es complicadísimo. Hay selecciones también muy buenas y puede pasar de todo. Hay Mundial en México también, ¿no? Sí. Bueno, lo que te quiero decir es, esto de nadie está hablando, yo afortunadamente o desafortunadamente he jugado en México, y la verdad que fue una de las peores decisiones que tomé, porque yo vivía a nivel de mar y jugaba en altura, en este caso en Ciudad de México. Yo creo que la Ciudad de México en altura puede condicionar muchos de los partidos y muchos de los equipos que puedan clasificar a diferentes rondas, porque jugar a 2.200 metros de altura, dependiendo la hora, marca lo que no se puede imaginar. Y por otra parte sí estoy de acuerdo en que es verdad que España es favorita, pero tuve la suerte de estar en el 94 también, jugué en Dallas con 40 grados, en Chicago con 40 grados, y por lo tanto... mira, en Dallas, por ejemplo, con uno menos. Sí, con uno menos, que expulsión de Zubi, ¿verdad? Y conseguimos, pero al final quiero decirte que... fue el de Nigeria, ¿no? Sí. No, Nigeria fue Francia. Corea, es verdad, me lo estaba diciendo Álvaro, sí, Corea. No, lo que quiero decirte es que es verdad, pero que sí que es muy importante, yo creo, en este mundial, de verdad te lo digo, sobre todo factor climatológico, pero sobre todo lo que puede condicionar la altura de México. Y las tormentas eléctricas, que cuidado con las tormentas eléctricas, que van a haber muchos parones de partidos. Sí, eso es verdad. Ellos igual puede durar 120 minutos. Allí coña ninguna. En cuanto hay tormenta eléctrica que se acerca, se para todo, se desaloja incluso, dependiendo de dónde estén los estadios, y luego se vuelve a reiniciar el partido, que a lo mejor entre uno y otro pasan 2 horas, ¿eh? O sea, entre que se para el partido y se reinicia. Que no sé si me pides paso, Álvaro, con algo. Es que estás con el micro. A ver, ahora abrimos a Álvaro Benito.
Álvaro Benito A ver, ahora. El sí, malo, el otro, porque El malo. el malo está un poco malo. El Real Express. Un poquito recordando lo que decía Vaquero, España va a jugar en Puebla el día 8 a 2.135 metros sobre el nivel del mar. No era en Guadalajara. No, al final es en Puebla. El tema es que España juega Yo he el viernes entrenado en Puebla, imagínate. Y van a estar poquísimo tiempo en Puebla, porque dicen que o estás poco tiempo o ya estás mucho para adaptarte a la altura. Y va a llegar con el tiempo justo. No, hay dos opciones. Yo he entrenado en Puebla y he entrenado en Perú y he jugado en Cuzco con mi equipo, a 3.200 metros. Por eso digo que el factor altura es un factor muy, muy determinante. Y en este sentido, como estás diciendo, hay la teoría de dos opciones. Una, llegar el mismo día a jugar y bajar para que no tengas este efecto, y si no, tienes que llegar antes de 3 o 4 días para que puedas aclimatarte. Pues la idea parece que en principio Carlos es llegar el del justo. Oviedo, ahí jugó en Puebla Carlos el del Oviedo, verdad. Pardeza y Paquete Higuera. No, si yo entrené a Pardeza. Ah, pues mira, sí. Y Carlos, ¿os acordáis de Carlos el del Oviedo? Sí, hombre, ya delantero. había estado un poco antes. Sí. Metía, se le caían los goles, vamos, a Carlos en el Oviedo. Quicorro, cuando recordaba Estados Unidos, Vaquero, resoplabas, ¿eh? No, resoplaba porque me quedé fuera en la convocatoria final, por eso. O sea, por otro motivo, ¿no? No te quería Javi, hombre. no te quería Javi. Al final llevó a Juan L. Yo jugué la clasificación con Vaquero, con Rafita, con Fernando y con muchos. Y jugué la fase de clasificación y después me quedé fuera. Llevó un jugador diferente a mis características, que fue Juan L. Y me quedé yo. Que no debutó, por cierto. Que no debutó. Jugó. Que no jugó. Tuvo allí en Cantabria un problemín, pero que es cierto que vamos, que me quedé fuera, pero entre otras cosas porque hice un final de temporada con el Atlético de Madrid, pues nefasto. ¿Para qué nos vamos a engañar? Discreto, ¿no? Un poquito discretito el final. Tú nefasto nunca, Kiko. Y quería, pues, bueno, alguien así, pues eso, de característica pequeñito, ágil, entre líneas, rapidito, bueno, pues una alternativa, un recurso para sacarlo luego, y es lo que decía Raulito, que creo que al final ni debutó. Hablando de debutar, ¿cómo creéis que va a gestionar Luis de la Fuente el tema de Joan García? Ya sé que somos muy pesados con el asunto, pero a mí personalmente, llevar a Joan García para no hacerle debutar, a mí me llamaría la atención. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Antoñito Romero. Creo que es un debate ficticio, porque al fin y al cabo Unai Simón es el portero del seleccionado. El seleccionador tiene sus jugadores, como los entrenadores en los equipos muchas veces son sí, los pero que Rafa, más confían. El debate lo pone encima de la mesa el seleccionador cuando en vez de llamar a 3 porteros, nada. llama a 4, que es algo que no ha pasado en la historia en España. No es ningún debate, por eso hay veces que hay que cambiar las normas y no pasa nada por llevar 4 porteros. Yo creo que además es un signo también de merecimiento de Joan García del año que está haciendo, y Luis le está premiando con ir a la selección. Oye, si no debuta, ya debutará, porque él ya está en el camino para debutar, y si no juega no pasa nada, pero la ha llevado reconociendo el año que lleva, y ya está, yo no creo que hay más. ¿El resto? Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa. Es más, yo creo que también es importante la convivencia, lo decíamos yo creo que el lunes pasado, el poder acoplarse al grupo, el ver cómo se desarrolla esa convivencia para Joan García también es bueno. Yo pienso que va a ser el portero con él y Raya, para mí, son los futuros posibles porteros de nuestra selección como titulares, ¿no? En el futuro. Pero ahora, en el presente, no hay que dudar de Unai Simón, la profesionalidad, lo que está haciendo. No sé si los últimos 7 u 8 partidos le han metido 2 goles con la selección. Yo creo que ahí no tiene dudas Luis de la Fuente. No me parece tan extraño que llevase a 4 porteros. Hay una cosa que es coherencia y sensatez, y es cuando confía en alguien, no te ha fallado y está realmente bien, como está Unai, pues puede entender, ¿no?, que Luis sea su portero titular. Lo que muchas veces no se cuenta es con la aparición de algunos jugadores, sea en el centro del campo, parece que no habíamos visto en la demarcación de portero un chaval, ¿no?, que deslumbrase como Joan García. Entonces al final, pues claro que viendo cómo trabaja, las paradas que hace, la evolución que está teniendo, pues que su nombre salga a la palestra. Dice, oye, debate, Luis de la Fuente yo creo que lo tiene más claro que nadie, pero que yo creo que cuando hay una aparición de mal, porque más en el fútbol, que nos encanta hablar, opinar y debatir. ¿Vaquero? Sí. No, yo lo que creo es que, sinceramente, me parece
Vale, esto de llevar 4 no me parece fantástico, es decir, las cosas se pueden cambiar, ¿no? Antes nadie viajaba en el día de partido y después ahora prácticamente todo el mundo viaja, por lo tanto la vida y en todos los sentidos es evolución. Yo lo que sí creo es que si mañana juega 1 o 2 y queda uno fuera, el debate del que queda fuera va a quedar un poco cuestionado, esto lo creo. Por lo tanto, para mí, desde el punto de vista, aunque el entrenador tenga muy claro, para mí lo lógico sería que jugara el que tenga que ser segundo absolutamente con claridad 90 minutos y a partir de ahí cada uno opinará lo que quiera. Y segundo, que se estaba hablando antes, que estabais hablando que si Lamine juega la segunda parte, que si otro juega... Sinceramente, para un jugador, si va a darle descanso, es mejor que juegue de inicio y jugar 50, 60 minutos que salir la segunda parte, porque siempre es mucho más peligroso, según mi opinión. ¿Esperáis muchos cambios precisamente al respecto para mañana, con respecto al viernes? Lo digo por estas alturas de la temporada, lo que viene por delante, que ahora llega la Champions, llega el momento en el que los equipos se juegan los títulos. Venimos además de un momento en el que hubo un pequeño conflicto entre el Barcelona y la Federación, Luis de la Fuente. Ya, con lo que está claro que no van a estar contentos, que siempre va a haber... Claro, pero alguien tiene que jugar, ¿no? Pero yo lo que tengo claro que... Yo lo que no entendería es que mañana saliese con 11 completamente diferente. O sea, bueno, alguno tendrá que repetir, y más con la baja de Zubimendi en el centro del campo, tiene que repetir alguien. Sé que no hay más. Yo lo que veo normal es que haya cambio y juegue 7-8 mínimo, que es para la oportunidad de darle minutos, que todo el mundo, vamos, es lo que yo haría, vamos. No sé lo que hará el míster, pero... Y por todo lo que ha dicho Yago, Kiko, porque es verdad que ahora hay unos cuantos partidos que son muy potentes para algunos de los equipos españoles, y a mí me parece que sí, que claro que va a hacer cambios, tiene que hacer cambios, es normal, es un partido amistoso. Yo creo que él más o menos tiene en la cabeza lo que va a pasar en la lista. No creo que haya muchos cambios, pero yo creo que mañana lo normal es que haga cambios. No sé si 7, 8, 6 o 9, da igual. Sobre todo donde tenga más dudas, ¿no? Pensando en los que se pueden o no se pueden recuperar de las bajas que hay. Sobre todo yo me refiero más a Banda, con lo de Nico Williams, si se recuperará, no se recuperará, si mete a Jeremy o a Víctor o mete a Ferran y a Borja arriba, porque igual también le da, yo pienso que minutos a Borja para ver cómo funciona, cómo está, cómo se va acoplando, que ya lo ha demostrado. Yo veo que cambios atrás, yo lo tengo clarísimo, que va a cambiar casi todo, menos a uno, yo creo que va a cambiar a casi todos. Y la baja de Zubimendi puede hacer que Rodri juegue de titular otra vez, claro. Claro. José Mari. No, lo que estaba diciendo, yo lo que pienso es que, a ver, de la misma manera que estamos hablando que es natural que, por ejemplo, convoque a 4 jugadores, y creo que entre nosotros, los que somos exjugadores, lo vemos con absoluta normalidad, pues yo también veo con absoluta normalidad que haga cambios, pero yo insisto, para un jugador entrar de inicio es mucho más fácil que entrar después. Por lo tanto, la parte de los jugadores que, por ejemplo, en este caso, si el Barça se queja porque mañana juega Lamine, para mí estaría fuera de contexto, ¿sabes? Es decir, ¿por qué? Porque al final es mucho mejor jugar de inicio que entrar en minuto 60, porque ya la parte mental, la preparación, todo lo que es el concepto de competir se pierde un poco. Por lo tanto, yo creo que el seleccionador tiene suficiente experiencia, hará los cambios que crea para probar algunas cosas, como se está diciendo ahora, creo, y estoy de acuerdo 100%, pero los jugadores que él cree que son indiscutibles, pues para mí es normal que jueguen. 12 y 9 minutos, dadme un segundo que hago un pequeño alto en el camino y vuelvo con vosotros. Venga. El Larguero, Yago de Vega. Seguimos analizando el momento de la selección española de fútbol, que jugó partido amistoso el viernes y que vuelve a jugar mañana contra Egipto en Cornellà el Prat. Lo que sí tenemos claro es que el delantero de esta selección es Oyarzábal. Llevamos tiempo buscando un delantero centro nato, ha pasado Morata, que ha dejado de ir convocado, van Borja Iglesias, van Ferran Torres, pero no es la primera vez, además, que la selección utiliza el llamado falso 9 o un jugador que no es, digamos, el 9 nato que conocemos todos, pero es que, joder, lo que está haciendo Oyarzábal es para ponerle, vamos, hasta en los entrenamientos, vamos, o sea...
Esto para sacarle una profesión aquí en Jerez. Pero vamos. Lo alto de la borriquita. Y cantarle 4 saetas. Hoy lo decía Cucurella en sus declaraciones, ¿no? Hablaba de que jugar con Oyarzábal, dice que te facilita muchas cosas, que siempre está, que los movimientos son muy inteligentes, que siempre se ofrece en lugar donde parece que no hay nadie. Lo ha dicho Cucurella. Yo creo que también, que es un jugador, es como el asesino silencioso, ¿no? Que está por ahí, que se asocia de vez en cuando y de repente, igual no ha tocado un balón, aparece y te marca gol. Me parece que es un jugador que llama mucho la atención. A mí me parece que lo que mejor tiene Mikel Yago es que entiende el fútbol. Sí. Y hay jugadores que juegan muy bien, pero no entienden el fútbol. Y él juega muy bien y encima entiende el fútbol. Creo que es de las cosas más difíciles, porque hay veces que cuando empiezas a indagar realmente qué es lo que tienes que hacer dentro de un campo de fútbol, es muy importante que entiendas lo que tienes que hacer en cada momento. Y es el típico jugador que es súper valioso para un entrenador, porque él ya sabe lo que va a pasar en el campo. Y a mí me parece que es un jugador que además, sin tener un físico 10, o sea, ni en el salto, ni en la carrera, ni en los empujones, pero todo lo hace bien. Todo lo hace bien y siempre está bien colocado, y cuando sale del área casi siempre está solo y luego tiene un buen remate. Y a mí es que es un jugador que me ha gustado siempre desde chaval, desde que era un crío, y me parece que ha ido mejorando sobre todo esa actitud, ¿no? Es decir, no es un 9 tipo Borja y todos estos, no es un súper rematador de área, pero te facilita jugar al fútbol, esa es la realidad. Yo lo que creo es que la Real le cuesta un poco más, porque ahí, quieras o no, no tiene tanta superioridad con el balón. No tiene detrás a los que tiene la selección. Claro. Correcto, y entonces ahí tiene que trabajar un poquito más y esto le cuesta, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un jugador que salvando las distancias, pero con lo que quiero decir en el sentido de que eres un jugador que analiza al rival, tiene una gran lectura de partido y a partir de ahí juega bien entre líneas, juega muy simple, sabe cuándo jugar a un toque, cuándo no. El gol del otro día demuestra cómo antes de hacer el control levanta la cabeza, ve que está solo, se gira y chuta, luego puede ir fuera o no, pero lo importante es lo que hace antes de la ejecución, ¿no? Por lo tanto, en este sentido creo que es un jugador muy, muy inteligente. Kiko, es una bendición. Lo que aporta a la selección, y además esto... Sí. Es algo que se ha inventado Luis de la Fuente, ¿eh? O sea, quiero decir, ha sido el que ha apostado ahí y que luego la propia Real lo ha adaptado. Otra de las cosas, ¿no?, que hay que sumar al tema de Luis de la Fuente, ¿no? Y además es un jugador que quizá ya no, pero en su momento mejor infravalorado, porque a lo menos sale en muchos sitios, no se vende bien, está jugando en la Real Sociedad. Claro. Pero sin embargo, después en el terreno de juego yo estoy totalmente de acuerdo con Rafita Alcorta. Él entiende perfectamente, ocupa los espacios importantes y después se complementan bien porque a la hora de darle continuidad al juego, esta selección española no tiene un 5 con Rodrigo Zubimendi. Yo creo que tiene 3, cuando juega Laporte y Cubarsí. Y a la hora de filtrar balones, cuando él viene a recibir, desahoga, le crea esa incomodidad a la pareja de centrales, entra Fermín por un lado, cuando está Fabián o Merino por otro, y los extremos, me parece que se ha ganado a base de juego, de goles, de compromiso, porque también a la hora de presiona, de que en la parte del 9 o 9 y medio, como le quieran llamar, a día de hoy es que no hay debate, macho. Cero debate. Raúl. Sí, no, yo decía que estoy de acuerdo, que es sobre todo inteligente. Fíjate que no es veloz, como decía Rafa. No es un 10 en todo, salvo en el lanzamiento de penalti, pero es que es un 9 en todo lo demás. Es una maravilla. En todo, pero sobre todo a la hora de entender el juego, de asociarse, de buscarse el hueco, de facilitar al compañero. Y es ese falso 9, entre comillas, que te ayuda mucho también en la creación. Por lo tanto, es verdad que hubo momentos de dudas, sobre todo que venía de cuando se jugó la Nation, en la Eurocopa, recuerdo que no venía de la lesión, no estaba bien, incluso se decía, joder, ¿cómo lleva Oyarzábal si no está bien en la Real? Pero él confía mucho en Raulito, otra estrellita para Luis de la Fuente. Sin duda. Porque mucho hace un año lo hubiesen limpiado después de Rafita de la lesión de rodilla, que es verdad que le faltaba continuidad, y un poco de chispa, pero es que Luis
apostó por él y mira, está recogiendo los frutos de lo que regó. Bueno, de hecho es lo que digo, es que la Real Sociedad ha adaptado la posición en la que la está utilizando en la selección española para meterlo en la Real Sociedad y acercarlo mucho más al área. Ahora os pregunto por la defensa, que es donde yo más dudas tengo de cara al futuro de esta selección, pero en el centro del campo la verdad es que es una barbaridad el nivel que tenemos. Desde hace muchísimos años el nivel que tiene España al centro del campo es de locos, pero mirando posibles opciones, ¿veis que en algún momento la opción Zubimendi, Pedri y Rodri conviviendo juntos se puede dar? Sí, ¿por qué no? Claro. Porque además yo creo que el más posicional de todos... Lo digo porque de momento no se ha dado. No, pero que yo sí lo veo perfectamente. Son jugadores todos inteligentísimos. Yo creo que quitando a Rodri es un poquito más posicional, pero Zubimendi, si tú lo ves en el Arsenal, es capaz de llegar arriba, incluso hace algún gol. Pedri exactamente igual. Por lo tanto, sí que es una posibilidad perfectamente posible para mí, vamos. Sí, sin duda. Yo sí es verdad lo que dice José Mari. Yo creo que el más posicional es Rodri, sin ninguna duda. Y es verdad que cuando le hemos visto este año a Zubimendi en el Arsenal, a veces es un poco como lo que hacen con Declan Rice, ¿no? Que pasó también de ser un poco más posicional a dejarle mucho más campo, y Zubimendi cuando ha entrado en el área ha metido gol, o cuando está al borde del área chuta gol. Puede pasar, la verdad es que por calidad no va a ser, desde luego. A mí, fíjate, Yago, que en un contexto de partido a lo mejor, porque no en aquella época, ¿te acuerdas con lo de Xavi Alonso y Busquets, claro, ¿no? Era lo que no vea la que nos liaron, y eran totalmente diferentes a lo que estamos viendo. Pero esta es la calidad y la de gente que hay jugando, entre comillas, de interiores o medias puntas, que yo creo que a Zubimendi, digo, en un contexto de partido a lo mejor sí, en un ratito, pero con los Fermín, Fabián se recupera, Merino, Baena que puede jugar, Dani Olmo que te puede jugar detrás del punta. Yo creo, lo veo más difícil que se le pueda ver, aunque en un contexto de partido a lo mejor sí, pero es que tenemos tanta gente que están acostumbradas a jugar en ese sitio que... Claro, por eso yo ponía el debate encima de la mesa, porque normalmente hemos visto o a Zubimendi o a Rodri, pero Kiko, han coexistido poco. Kiko, te quiero decir, como dices tú, en un contexto de un partido que no tengas un partido con un rival muy físico, meter 3 jugadores con un recorrido que de más de 12 kilómetros y medio en medio campo y con la calidad técnica que tienen, ojo, que luego siempre tienes tiempo para meter jugadores mucho más ofensivos. Alternativa, a eso me refiero. Claro que sí, le voy a decir yo a Zubimendi que no tiene, si lo está haciendo en el Arsenal mucho, pero es también la filosofía, y con lo poco que no le gusta mucho a Luis de la Fuente, que tiene aquí. Fíjate lo que le ha costado con Llorente, ahí porque... Sí, es verdad. Porque se está saliendo Llorente. O sea, no le ha quedado más remedio. Sí, porque que vuela. Claro, no le ha quedado más remedio. Pero es verdad que él tiene un plan A y es difícil. Yo estoy de acuerdo que depende del contexto del partido, puede tener luego un plan B y se puede dar el caso. Pero yo intuyo que en un principio no tiene ese plan en la cabeza. Claro, por eso a eso me refería yo, porque es cierto que la entrada de Zubimendi cuando llega a la selección española, Rodri está en su top, es intocable, es titular indiscutible, luego llega la lesión y Zubimendi tiene que entrar en esa posición y ha llegado a un nivel flipante que le ha llevado al Arsenal a un nivel increíble, y dices tú, claro, es que ahora mismo no podrías decir cuál está mejor de los dos en la selección. Diría que más en forma Zubimendi porque viene de más racha, pero en Rodri, sabiendo que estando en su prime es el mejor, es el Balón de Oro, o sea, las cosas como son. Con lo cual habría que ver si Luis de la Fuente sería capaz de apostar por este centro del campo de un arranque, o si durante el partido, si se necesita, sería una de las opciones a poner en el terreno de juego. Pero bueno, ya veremos. El tema de la defensa, ¿os preocupa o es el aspecto de la selección que más os preocupa de todos, teniendo en cuenta las bajas que tenemos? No sabemos muy bien, parece que Laporte es el único que es titular indiscutible. A ver cómo llega. A mí ese es el que más me preocupa, Iago, que llegue bien. O sea, que Laporte llegue bien, esté bien, porque me parece importantísimo para acoplarse a cualquiera de los otros centrales. Porque la salida de balón de Laporte, el perfil izquierdo, eso me preocupa. Que llegue está bien. Mejor, Sí, por mucho eso, mejor. Es el mejor. Es que es normal que Laporte que llegue bien le da mucha facilidad al resto de central que juegue con él. Eso lo tengo claro. Yo creo que es un central que la selección funciona bien, pues porque al final
tienes muchísimo, normalmente más el balón que el contrario. Y eso a Merik, que ya han pasado unos años, hasta en Arabia ha vuelto, este año ha tenido una lesión grave muscular en el Atleti, y en el Atleti sufre más porque tiene que correr más hacia atrás, claro. Y porque, claro, es que no es lo mismo jugar en la selección que en el Atleti. Entonces, en la selección se encuentra muy cómodo porque tiene un equipo que tiene normalmente el 60% o el 70% de posesión de balón. Yo creo que es el ideal para la selección. Sí, para la selección, pero este año lo está pasando mal. A ver si llega bien físicamente, que va a ser importante. Claro, la cuestión es esa. Kiko. Que importantísimo que llegue bien. La aporta al 80-90% es un seguro de vida en todos los aspectos. Yo creo ya que hasta en su día cogió ahí algo de liderazgo, ¿no? A la hora de meterle un poquillo más de agresividad, y me parece fundamental el tema él. Fíjate con el tema de Eric García si puede llegar, el tema de Pubil, Cucurella en banda izquierda, Llorente con Pedro Porro. A mí en la parte defensiva, sinceramente, muchas veces me preocupa más de que puedan ser víctimas, de que el equipo no presione bien, que no haga la falta táctica y te puedan coger con mucha gente el equipo rival, que la propia defensa en sí. Más es el esquema, ¿no? Que el equipo a lo mejor no lo puede entender, pero la parte de atrás, para mí hay 7, 8 jugadores de total confianza para mí. No me preocupa en absoluto, pero sí que el aporte llegue mínimo un 90%. Es que, claro, miramos las bajas que hay a día de hoy de los que pueden ser futuribles de la selección para el Mundial, y hablamos de Nico Williams, Fabián, Gavi, que prácticamente nos hemos olvidado, el Barça es cierto que viene de donde viene y probablemente venga sin ritmo, Carvajal, Barrios, Mikel Merino, Lenormand, Eric García, Pubil. Es que fijaos lo que se ha quedado fuera como en Francia, esta convocatoria. Escucha, una segunda selección, lo decía la Rafita Corta, que puede competirte también y meterte en octavos cuartos, ojito lo que estabas diciendo, Sí, sí. Claro. Yo lo que creo es que en el caso de Laporte es importante, vamos a ver, esperemos que la evolución suya física sea buena, porque después de venir, quieras o no, con todo el respeto a la Liga de Arabia, como ha dicho bien Rafa, ha venido a tener una lesión importante, se está incorporando y el tramo final de temporada para Atleti también es muy importante, va a ser muy exigente y vamos a ver cómo es su respuesta, pero desde luego para ganar un mundial tú necesitas liderazgos, y liderazgos en diferentes sitios del campo, y en este sentido Laporte es un hombre con mucha experiencia, con jerarquía, como en su momento por ejemplo fue Íñigo Martínez en el Barça, que tanto se le ha echado de menos este año, y por lo tanto Laporte, la figura, no tanto igual su rendimiento, pero sí su presencia y su personalidad creo que serían importantes, sí. Y luego está el factor sorpresa, que a mí me gusta mucho, que cada convocatoria, cada año parece que hay un Víctor Muñoz de la vida, que el otro día, joder, qué manera de debutar, quiero decir, debuta el chaval, viniendo de un equipo más o menos más modesto de la Liga Española, que es más difícil entrar en una convocatoria, sale unos minutos, hace un golazo. Son de esos jugadores que, si hay alguno tipo Nico que no está bien, o alguno que físicamente no llega bien a la cita mundialista, ojo que no entre alguno de estos, A ver, lo de Víctor, si nosotros no en las últimas 3 semanas o 2, pero te dicen que Luis le va a convocar para la selección, igual nos sorprende. Sí. Bueno, es que a mí me sorprendió. Nos sorprendió. Se la ha sacado, no de la manga, porque es un bólido, pues yo lo he visto mucho en Primera Federación, es un bólido, es un auténtico bólido. ¡Colibrí! ¡Es un colibrí! Y era, claro, y lo está demostrando ahora en Primera División, que era lo que le faltaba al chico consagrarse, y ha llegado un equipo donde eso le han dado esa continuidad, y para mí tiene todas las opciones para ir al Mundial. Fíjate, Yago, que los Bryan también eran esos jugadores, ¿no? Claro. Y Garabí de uno contra uno. Que al final, yo en fases finales de Eurocopa y Mundiales, cuando tienes 24 la lista... es más rápido, Kiko, es más rápido. Sí, pero son desequilibrantes en partidos de atasco y que tienes 25 minutos, media hora, en su día, ¿no? A lo mejor, un tal Guti, Van de la Peña, a mí dame ese tipo de jugador que en media hora hace... Que te den algo diferente, sí, tal cual. Claro, en una fase final en la que hay partidos que son feos, y que se te complica y se te hacen bolas.
y te salen de repente los Igarabí estos de 1 contra 1, desequilibrante, rápido, y después con la personalidad que está demostrando el chaval, está opositando, pero claro, muy, muy, muy seriamente. Yo lo que creo es que España, la suerte que tiene, que antes no sé quién lo ha comentado, es que tiene una cantidad de jugadores de medio campo que pueden jugar en un momento determinado como falso extremo, entrando hacia adentro, que el lateral entre. Por tanto, por eso, mira, Baena, o puede ser Fermín, o puede ser Olmo, que en un momento determinado pueden jugar ahí entre el lateral y central, y que lo obliga al lateral a entrar, y Cucurella se juega, por decir algo, o Porro por la derecha, o cualquiera, es decir, que yo tiene creo que mucho, José Mari, tiene mucho. Por eso, tiene una cantidad de recursos que el chaval el otro día espectacular, chapó, porque a ver si vais a pensar, no vais a pensar que estoy desvalorando al chaval, pero sí que es verdad que ahora mismo hay unos centrocampistas de una jerarquía y tanta variedad de calidad que, ojo. Bendito problema. Si para estuviesen todos recuperados, vaya dolor de cabeza hacer una lista de 24, ¿eh? Tal cual. Sí. Madre, pero es que seguro que la haríamos cada uno, que normalmente coincidimos, y 4, Rafita, yo tengo 4 diferentes a mí, José María, Raúl, porque hay un nombre propio que a mí me tiene enamorado esta temporada, que es un tal Fermín, que me parece que es una auténtica pasada la evolución del chaval macho. En gol, en trabajo, en entender el juego en zona importante, en 3/4. Para mí, la evolución y la requete confirmación de Fermín es de las grandes noticias de esta temporada, para mi gusto, ¿eh? Y la facilidad con la que llega y hace goles es una... ¿Cómo define, tío? Para mí imagínate es un que llega Merino, que llega Fabián, que llega Nico Williams. Es que... pero el tema es que ellos tienen que llegar y Fermín ya está. Sí, claro. Esa es la cuestión. Ellos tienen que llegar y Fermín ya está. Y Fermín, a mí me parece que es el futbolista total. O sea, total. Sí. Además con carácter, con mala leche. A ver, me parece que es un jugador, para mí es un jugador titular. Hombre, Fabián tiene pinta que no va a tener problemas para llegar. Nico Williams ya ha entrado en dinámica de grupo, entrenando con el resto de compañeros, y a ver en estos 2 meses si coge ritmo de competición. Esto es otra cosa. Más complicado va a ser Mikel Merino, ¿eh? No, pero esto es otra cosa, porque por ejemplo, si estamos hablando de un extremo puro, ahí sí que hay una, ¿sabes? Mucha duda. Dice, coño, pues llevo este centrocampista o no, pues ya tengo varios, bueno, un extremo. Eso sí que yo creo que sí es pertinente ese debate, ¿sabes? Con Nico. Es decir, si llega bien, ojo. Es importantísimo tener extremos como de esa calidad. Mañana se disputan las eliminatorias para saber cuáles son las últimas selecciones que van al Mundial, y hay una campeona del mundo que las está pasando canutas una y otra vez. Bruno, mañana se la juega Italia. Sí, en ese partido en Zenica, y hemos visto el campo de la ciudad de Bosnia nevado en los últimos días. Se ha hablado de una encerrona, incluso hoy ha salido en un medio de comunicación en Bosnia que había... Soldado, soldado, ¿no? Es verdad. Es buena esa, que yo creo que era un fulano con una chaqueta militar y punto. O sea, no. Yo creo que sí. Bueno, que se les ha colado, vaya. O sea, sea quien sea, se les ha colado una persona ahí viendo el entrenamiento y un medio de comunicación. Pero no era un maniquí, parecía un maniquí. No, se movía. Habrá que hacer trabajo de investigación, José María, ahí. Pero bueno, el caso que en este tipo de partidos salen noticias de ese estilo, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Para mí, a pesar de que se juega en suelo bosnio, Italia por equipo tiene que ser bastante favorita en el partido, pero vamos a ver cómo actúa la psicosis de haber quedado fuera en 2 repescas consecutivas en los últimos tiempos, contra Suecia la primera, contra Macedonia del Norte la segunda, y vamos a ver en esta tercera qué es lo que pasa mañana contra Bosnia. Lo digo porque imaginaos que mueve un país, Italia, claro, que tiene la obligación de lo... Es que sería el tercer mundial de forma consecutiva de Italia fuera. O sea, yo lo traslado esto aquí y digo, bueno, estamos metiendo unas rajadas del 15, vamos. Dura el larguero, dura el larguero hasta las 5 de la mañana. Pero algo quiere decir, ¿eh? Algo quiere decir. O sea, tampoco es una casualidad. Que las cosas se hacen mal. Claro. Sí, claro. Que las cosas porque están estamos hablando que es el tercer año que está en repesca, es decir, es peor que nada, vamos, es que no sé cuál es el escenario peor ante un país con esa cultura de fútbol, con esa tradición, intensidad. Sí, yo creo que, no sé.
Desconozco hay un punto realmente. de psicosis, Vaquero, porque si no, entre medias no ganas una Eurocopa. O sea, Italia fue capaz de ganar la Eurocopa de 2021, en cambio no fue ni al Mundial anterior, al de 2018, ni tampoco al siguiente, al de 2022. Sí, es un caso raro, las cosas como son. Pero ¿tú crees que tiene, Bruno, tú crees que tiene un criterio futbolístico claro? Es decir, ¿a qué juega la selección? Antiguamente era Italia, atrás, No. Ahora, ¿qué juega? Es decir, jugadores tiene, pero ¿tiene un concreto estilo definido como selección? Y eso te lo muestra que han cambiado de seleccionador sin criterio alguno, cambiando de un tipo a otro de seleccionador. Sin ningún miramiento, dando bandazos, correcto. Y bueno, ahora apostando por Gattuso, apostando por el carácter de Gattuso, a ver si sale al campo él. Claro, ahora con carácter no te da, ¿eh? Ya, bueno, no te da. también es verdad que están metiendo en el cuerpo técnico, está gente como Buffon, está Bonucci, claro, están haciendo lo de Argentina, ¿no? Han metido a Argentina Scaloni y a un grupo ahí de exjugadores importantes, pues están intentando copiar. Pero le falta Enzo, McAllister, le falta unos pocos. Sí, les falta, y les falta Baggio, y les falta Del Piero, les falta Totti. Yo creo que básicamente lo que no tienen es eso. Casi nada. Sí, ahora dirá Bruno que Tonali es el jugador que es más determinante, dirás tú. Bruno, por lo que estás diciendo, podíamos estar nosotros también en la selección española, coño. Estás haciendo ahí un... de jugadores, si es por exjugadores, ¿no? Sí, bueno, Luis de la Fuente también ha hecho sus méritos, pero que a mí me encantaría que estuvierais los cuatro ahí. Bruno, que vaya pelota el tío. A mí de bueno, fútbol no, playa, pelota Bruno, no, hombre, alguna noticia me daríais, digo yo, algo ¿Listos? Digo Vamos. Yo. Hombre, no daban ni agua. Yo te filtraría todo. Me imagino, seguro. Pensé que lo decías para liberarte de nosotros. Raulito, me están mandando una foto de un diario de Egipto y se ve a alguien que estaba mirando y espiando el entrenamiento de Egipto. Y creo que es Meana, que la han visto con un chaquetón y un gorro y me parece... Va con jersecito de pico. Encima de una pirámide. Sí, con la chilaba. Rafita, no te lo digo, ahora os mando la foto. Dicen que puede ser Meana. Meana con traje. Lo de la chaqueta militar no le veo, fíjate lo que te digo. No. Con chilaba. Que Corro, me dicen que te pregunte por la cofradía El Roneo. Nada, el Roneo la número 1 aquí, Rafita. ya me imagino, ya. No, claro, que de los trajes perfectos y las corbatas y los pañuelos, más grandes que las corbatas, los pañuelos, y hay alguna cofradía que se le llama el Roneo, que son las amistades cuando la ves tú salir de casa, que no veas los guapos que van todos, macho. ¿Tú roneas o no? No, yo no. Kiko turronea. Yo me iré al sitio donde le gusta a Rafita Alcorta, jueves y viernes me daré una vueltecita por casa de Rafa, a ver si no hay nadie allí. Oye, Kiko, una pregunta. Ahora que estamos ahí... Oye, ahora que no oye nadie. Ahora que no oye nadie, ¿tú te vestirías como visten los jugadores de la selección francesa cuando llegan a la concentración o no? Oye, José Mari, te voy a decir, joder, la verdad, es que dime la verdad. Huevo. No, te voy a decir la verdad. Yo, si no hubiese cogido esta época, estando todo en la selección, yo hubiese propuesto un día de broma y cachondeo, llegar un día, Rafa, a la federación, todos vestidos cada uno. ¿Y yo quién? Cundé, por ejemplo, Fernando Hierro, tú como Cundé, que te ha tocado. Andoni, a Fernandito no le engañas con eso, no. No, le voy a poner una falda yo a Fernando y lo voy a Fernando. Oye, y escucha, Rafita, y llega toda la federación vestido así un día para el caso. Maravilloso, pero que no me vestiría. Si el seleccionador hubieras... Bueno, que para un día sí, pero que para el resto no. Clemente, ¿te imaginas Clemente? Le da vuelta en la cabeza a Javier Clemente. Gracias a los cuatro, queridos. Un abrazo fuerte. Buenas noches, agur. Bruno, aprovecho contigo al margen de esa eliminatoria de Italia, que lo va a tener complicado. Es favorita para ganar a Bosnia, pero claro, tiene la presión añadida de no quedarse fuera después de 2 mundiales sin estar en la cita. El resto, Suecia, Polonia, Kosovo, Turquía, Chequia, Dinamarca, en lo que corresponde a Europa. Sí, todos los partidos 9 menos cuarto, Yago, los contaremos en Carrusel. Última oportunidad seguramente de Lewandowski, aunque me parece que Suecia es favorita. Última, oportunidad de Lewandowski de ir a un mundial, sería su tercero. En el Kosovo-Turquía
pues es bonita la historia de Kosovo, pero yo creo que la Turquía de Arda Güler parte como favorita, dio una asistencia en el partido de semifinales, y seguramente el más igualado es ese República Checa Dinamarca en el Epet Arena en Praga, pero bueno, el hecho de jugar como local de la República Checa puede igualar todavía más las cosas. Y de las dos otras eliminatorias, bueno, ha dicho Bruno, son las 9 menos cuarto las europeas, las otras 11 de la noche, República del Congo contra Jamaica, y 5 de la mañana, Irak, Bolivia. Sí, los africanos, República Democrática de Congo, bastante favoritos. No me gustó nada Jamaica en las semifinales contra Nueva Caledonia. Creo que República Democrática de Congo en esa eliminatoria es favorita, y a las 5 de la madrugada, como dices, es Irak-Bolivia, bastante más igualado. Irak es una selección bastante rocosa. Bolivia viene con la moral alta después de remontar en el partido de semifinales. Miguelito Terceros, el jugador del Santos, que llega en buen momento. Así que pendientes de esas dos eliminatorias. Mañana tendremos ya, el miércoles en este caso por la mañana, las 6 últimas plazas del Mundial 2026. Noticias que tienen que ver con jugadores que están en nuestra liga. Bellingham no va a jugar con Inglaterra, Bruno, y Vinicius ha confirmado a Ancelotti que sí va a jugar con Brasil. Sí, ayer contábamos que hizo una prueba después de que Vinicius no se entrenara en el sábado. El sábado no pudo entrenar por algunas molestias físicas Vinicius Junior. Va a jugar en ese segundo partido de Brasil. Lo va a hacer contra la selección de Croacia, con la selección entrenada por Carlo Ancelotti. Y como decías, Bellingham, no voy a decir que ha ido para nada, porque las concentraciones son importantes, hacer grupo y demás, pero ni un solo minuto viniendo de lesiones. Un pelín rara, esa llamada de Tuchel a Bellingham, que no va a jugar ningún minuto en los dos partidos que habrá disputado Inglaterra cuando acabe esta fecha FIFA. Bueno, estarán más tranquilos en el Real Madrid con que Bellingham no juegue ningún minuto con Inglaterra, menos tranquilos con Vinicius, que el otro día no se ejercitaba con el resto de compañeros, pero si juega, entendemos es que no tiene ningún problema. Así lo decía Ancelotti. Pequeños problemas, cansancio un poco Vini, que entrenó aparte antes, pero los dos están bien y mañana pueden jugar y van a jugar. Y luego hemos visto en la concentración de Argentina, claro, es que el tema, Bruno, de las lesiones es lo más puñetero de esto, y además cuando la cita mundialista está a la vuelta de la esquina, lo de Panichelli en Argentina ha dolido, ¿eh? Sí, evidentemente. Además es que se lesiona en un entrenamiento previo al primer partido, es decir, no le ha dado ni para jugar encuentro en esta fecha FIFA con Argentina, y lo que llama más la atención es cómo se ha emocionado hoy al contarlo Lionel Scaloni, que ha tenido que parar la rueda de prensa, la ha finalizado porque se estaba emocionando al hablar de esa lesión de Panichelli. Es muy difícil, hemos hablado con él, aparte se tomó incluso el de venir después de que le dieran el resultado, de venir hasta acá al predio cuando se podía haber quedado en el hotel tranquilamente. Muy emotivo, y todo lo que dijo tenía toda la razón, que no lo merecía. No lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente, un laburante de esto, se lo había ganado, estaba entrenando muy bien y listo, ya no hablo más, Nico. Y ahí se fue Lionel Scaloni de esa rueda de prensa, recordando a Panichelli con la charla que habían tenido, donde, bueno, pues evidentemente charlaban sobre que la vida probablemente y el mundo del fútbol le dé otra oportunidad, pero por esta lesión grave no va a estar en la cita mundialista de este verano. Gracias, Bruno, un abrazo, hasta mañana. Abrazo, Iago, hasta mañana. 12:40, seguimos. El larguero, Iago de Vega. Suena esta sintonía y eso significa que hablamos de Fórmula 1, tercer gran premio de la temporada. Venimos de Japón, que se ha disputado este fin de semana, donde el triunfo ha sido para Antonelli, la segunda posición para Piastri, tercero ha sido Russell, y los españoles acabaron la carrera, que no es poco, ya decirlo tal y como ha empezado la temporada. Carlos Sainz 15º y Fernando Alonso 18º. Pedro Martínez de la Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Bien, sí, ya volví. Bueno, ya he vuelto de Japón, pero todavía con un jet lag de cuidado. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Tienes el jet lag y encima cuando has llegado a España, con el cambio de hora se te va acumulando todo, porque me imagino que sabes que en la madrugada del sábado al domingo cambiamos de hora aquí en España, ¿no? Sí, pero bueno, eso ayuda porque es una hora menos de diferencia. Bueno, horaria, es verdad. O sea, que tengo una hora menos que habituarme. En pero este caso bien. Te beneficia. José Antonio Ponsetti, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz madrugada. ¿Qué tal todo? Tú estás con jet lag todo el año.
Sí, yo nací con jet lag y el jet lag me acompaña. No hay problema, es algo permanente. Hay gente que cree que me da un golpe con la mesilla de noche. Pero no, es de nacimiento. No, es jet lag. Realmente el médico ya le dijo a mi madre, cuando nací, este chaval ha nacido con jet lag. Y ya desde entonces, pues aquí estamos. Jet lag persistente. Persistente, sí, es otra cosa. Bueno, venimos de un fin de semana en el que de nuevo, Ponseti, hemos tenido muchísimas quejas de los pilotos, la pérdida de potencia, ha habido un accidente gravísimo que ha marcado la carrera del domingo. Yo no sé cómo lo va a solucionar la FIA, pero tiene un problema, ¿eh? Joder, es que es una liada. A ver qué me cuenta Pedro, porque tenía muchas ganas de escucharle, pero sobre todo a mí lo que me está empezando a preocupar un poco es ya las declaraciones, no solo de los nuestros, porque tanto Fernando como Carlos han sido claros este fin de semana en el tema de adelantamientos, en el tema de cómo es la carrera en sí. Luego, por cierto, Fernando ha hecho una carrera más que memorable. He estado viendo la cámara interior de Fernando, cómo iba soltando las manos y masajeándose las piernas, y el esfuerzo que ha hecho ha sido total. Pero también hemos escuchado a Verstappen decir que si esto sigue así, el año que viene se va a dedicar a otra cosa. No sé a qué exactamente, no sé si a la petanca o a correr en otros coches, pero que realmente le han quitado un poco la magia, ¿no? Le comentaba en título un poco jocoso antes a nuestro querido Paco Jo, que claro, yo que por ejemplo me veo mucho la IndyCar, y ves ahora la IndyCar contra la Fórmula 1, que no tiene nada que ver, que no es lo mismo, pero tienes una sensación de que estás viendo carreras con una y con la otra no lo tienes tan claro, y eso es lo que me preocupa, porque al final yo me lo pasaba muy bien viendo la Fórmula 1, y eso que, por ejemplo, con Pedro habíamos discutido 1000 veces en temporadas anteriores, que a mí el tema del DRS y esa manera de adelantar no me convencía, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, es que adelantas por no llevarte puesto al tío que tienes delante. Claro. Entonces, no sé. Ahora le pregunto a Pedro, pero quiero escuchar a los pilotos españoles. Creo que podemos escuchar a los dos, a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, hablando sobre la situación actual. No, ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante y o te estrellas contra él o le adelantas. O sea, es una maniobra de evasión más que un adelantamiento por echarle coraje y voy a frenar más tarde que él o voy a pasar por una curva por el exterior, por el interior, hacer algo diferente, ¿no? Los adelantamientos que veis no son adelantamientos, son rebases que vas de aquí y te pones aquí y sigues. No es un adelantamiento de Fórmula 1, es más una autopista, ¿no? Que aprietas el boost y pasas si quieres. Por lo tanto, creo que como categoría creo que tenemos que mejorar y estoy convencido, pues si nos escuchan a los pilotos, que harán cambios. Deberían, si no escuchan a los pilotos, ¿a quién van a escuchar? Las declaraciones de Fernando eran antes de la carrera, las de Carlos eran justo al terminar la carrera. Pedro, adelantamientos sin querer, adelantamientos para evitar a pilotos que se quedan en mitad de la pista. Sí, bueno, a ver, hay un descontento generalizado de los pilotos, excepto los pilotos de Mercedes, podríamos decir que son los que ganan, todos los demás están muy en contra de la nueva Fórmula 1, de esta hibridación o electrificación, ¿no? El 50% del motor es de combustión interna tradicional y el otro 50% es eléctrico, entonces ahí es donde vienen los problemas. Pero bueno, yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es la situación de que el descontento de los pilotos, ¿no? De que realmente están conduciendo en un tipo de Fórmula 1 que no vas al límite o tan al límite porque tienes que pensar más en la gestión de la energía. Eso es por un lado. Y luego también es la otra parte del descontento es el tema de la seguridad. Claro. O sea, y el tema de la seguridad, porque este tipo de electrificación, de quedarte sin batería, hace que la diferencial de velocidad entre un coche y otro sea muy grande y puede pasar lo que pasó este fin de semana con Berman y Colapinto, ¿no? Que Berman tuvo un accidente de 50 Gs. Entonces, son dos cosas diferentes, pero al final la conclusión es la misma, es la FIA va a revisar, y lo ha comunicado, ¿no? Que ahora aprovechará este parón de abril para revisar un poco la situación. Claro, pero perdóname, Yago, solo una cosa, pero Pedro, yo que también he escuchado como tú que van a revisar la situación, pero ¿qué puedes hacer? Porque al final tampoco es que tengas tanto margen de maniobra.
No, está claro que mucho margen, ¿no? Porque los motores y la capacidad de las baterías y muchísimas cosas ya están determinadas por reglamento, ¿no? Pero por la seguridad lo podrías cambiar bastante. Si lo quieres cambiar, por seguridad se puede cambiar, o sea, a nivel reglamentario, ¿no? O sea, así como si no es por temas de seguridad, tú no puedes cambiar el reglamento si no hay unanimidad entre todos los equipos, por seguridad sí que puedes, ¿no? Pero sí que hay maneras para reducir este diferencial de velocidad tan bestial, ¿no? Pues se puede reducir la recarga de la batería, entonces los pilotos no tendrían que recargar tanto y por lo tanto el diferencial podría ser menor o en menos sitios, pero bueno, esto es algo para ellos, la FIA, pero la FIA lo va a revisar, esto es lo más importante. Hicieron un comunicado después de la carrera diciendo que lo iban a revisar y que iban además a tener en cuenta pues la opinión de los equipos, de los pilotos y de todo el mundo, ¿no? O sea que yo al final, cuando hay que ser críticos con la FIA, yo lo he sido el primero, ¿eh? Yo fui el presidente de la GPDA, de la Asociación de Pilotos, pero oye, y también tengo que decir que la FIA ha hecho un trabajo espectacular por la seguridad de todos nosotros, por lo tanto, hay que seguir confiando en la FIA y que bueno, que se llegará a una buena solución. Lo que pasa, Pedro, es que yo creo que has dado con la clave. Una cosa es que a lo mejor el espectáculo se haya reducido, que los pilotos y los coches no vayan al límite, que sea una nueva Fórmula 1, pero cuando entra de por medio la seguridad de los pilotos y ver que Berman dice después de sufrir el accidente, era o llevarme a Colapinto por delante o salirme del trazado, aquí hay algo que falla. Y en el momento en el que un piloto se encuentra a otro en una situación anómala y que no tiene que ser algo habitual en una carrera, o por lo menos que hasta ahora no lo conocíamos, aquí entraña un riesgo que no podemos someter a los pilotos. Mira, para que los oyentes lo entiendan y dejo contestar a Pedro, Colapinto iba a 170 por hora cuando le entra al otro toda la potencia y se mete a 262. O sea, le iba a impactar por detrás a 262 kilómetros por hora cuando Colapinto iba a 170. Eso es lo que han sacado de la telemetría. Coño, es que te ponen los pelos de punta, Pedro. Sí, no, y el tema es grave, pero esto es un tema ya que desde hace meses que los pilotos lo vienen diciendo, ¿eh? O sea, y de hecho, a ver, para que la gente lo entienda, no es que vayas a 300 y te pongas a 170 en nada, o sea, hay un escalonado de potencia, o sea, es decir, y luego hay unas luces que indican al piloto de atrás que el coche de delante empieza a aflojar, ¿no? La entrega de energía empieza a decaer y hay un escalonado para todo el mundo igual, ¿no? Decrece la energía que tiene el piloto, por lo tanto su velocidad. Pero bueno, que no es suficiente, es un hecho, porque lo que está claro es que el accidente ocurrió, ¿no? Y entonces es lo que se tiene que pensar, a ver cómo se puede reducir el diferencial de velocidad. Pero bueno, vamos a ver qué soluciones se toman. Tenemos un mes ahora por delante en el que no hay carreras, y yo creo que eso es lo más positivo, ¿no? De que se va a tener tiempo para hablar, para modificarlo y venir con algo mejor en Miami, que es la primera semana de mayo. Ahora hablamos de este mes que tenemos por delante en el que no hay carreras después de suspenderse Bahrein y Arabia Saudí, pero analizando lo que ha pasado este fin de semana, Pedro, Antonelli ha hecho algo que no se había hecho nunca, 19 años, líder más joven de la historia del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. ¿Le ves capaz de estar ahí hasta el final del Mundial? Pues sí, hombre, a ver, yo al principio de temporada pensé que viendo los test de pretemporada, etcétera, que Russell era y para mí sigue siendo el gran favorito, ojo, pero claro, luego ves a Antonelli cómo ha madurado en este año, te gana 2 carreras seguidas, lidera el Mundial con 19 años y ayer, oye, había hecho la pole, se fue hacia atrás y luego volvió a remontar, que sí, que salió el safety car, ganó una posición o dos gracias al safety car, pero con el ritmo que venía, es que yo creo que no lo hubiese aguantado nadie, hubiese ganado igual, ¿no? Por lo tanto, es un candidato sin ninguna duda y la verdad, 19 años y muestras de una solidez bestial. Ponce. Mira, a mí lo que me tiene también fascinado de todo esto es que este chaval tan joven sea capaz de todo, pero sobre todo hay una parte ahí que no sé muy bien por dónde viene y es el mundo Mercedes. Y me explico. El mundo Mercedes es... ¿saco a Hamilton en su momento o le doy la oportunidad que se vaya a Ferrari porque Russell va a ser mi piloto y meto a un chaval joven? Y entonces meto a un chaval joven y ya no hay
un 1 y un 2 en mi equipo, sino que los dos son, no, es un poco modelo McLaren. Me vale que gane cualquiera de los dos porque los dos son muy competitivos. Pero a la hora de la verdad, cuando la cosa se ponga cuesta arriba, a ver qué pasa, porque lo mismo pasó en McLaren y a Piastri, curiosamente, empezó a fallarle la junta a la trócola cuando las cosas se ponían con nervios dentro del equipo. Y yo no sé si todo lo que está haciendo ahora Antonelli, que me parece más que bestial, porque tener un italiano ahí además me hace mucha gracia, pero yo no sé si cuando la cosa se ponga ahí un poco tensa, pues eso, la junta a la trócola otra vez va a empezar a aparecer ahí y a ver quién es el número 1 del equipo, ¿no? Si no Russell, ¿Cómo eres, Ponseti? ¿Cómo eres? No, hombre. Bueno, piensa mal y acertarás, ¿eh? No, pero yo creo, es que yo, a ver, ayer a Russell, por ejemplo, en la carrera le fallaron varias cosas del coche, o sea, sobre todo en la relanzada con el safety car, la energía, tal, fue rebasado por un Ferrari. Es decir, fallos hay siempre, ¿no? Y en este deporte, o sea, dependes del coche y del motor de una manera bestial, de los neumáticos, de cualquier detalle. Entonces, pero bueno, que los dos van a poder luchar por el Mundial, seguro. Ojalá haya más coches y más pilotos y sea más divertido todavía. Y ya está. Pero bueno, también hay que decir que es una nueva Fórmula 1. Entonces yo creo que los pilotos muy, muy jóvenes se adaptan a todo porque tampoco tienen muchas preferencias. Es decir, ellos es la Fórmula 1 que han conocido, ¿no? Claro. Entonces los que tenemos más experiencia o los que tenemos una mochila a cuestas, ¿no? Recordamos los V10 con 930 caballos que ibas a fondo toda la carrera, que nadie te decía ni que conservases energía, ni neumáticos, ni nada. Te decían, oye, aquí no hay vueltas lentas, ve a saco. Pues claro, eso lo echamos de menos, ¿no? Y yo el primero, ojo, y no conduzco, pero yo, o sea, porque yo no estoy que nadie piense que yo estoy a favor de la nueva Fórmula 1. O sea, yo estoy a favor de lo que piense la gente, el espectador, lo que quieran. Pero entiendo perfectamente a los pilotos, porque, claro, ellos quieren... somos pilotos, o hemos sido, yo en mi caso, pero los pilotos porque aman el deporte, aman el ir al límite, ¿no? Lo hemos hecho desde pequeñitos. Entonces, claro, esta Fórmula 1 no les gusta. Dime la verdad, Pedro, ¿te acuerdas de los coches de antes y se te caen los lagrimones? De decir eso... Sí, si volviesen esos coches... Pero, sí, lo que pasa es que, claro, yo ahora estoy en otra posición, que hay que recargarla, que se descarga, que no sé qué... Y con el otro yo estoy en otra posición, en otra posición en el equipo. Yo ahora estoy en un equipo de Fórmula 1 en Aston Martin y ya he pasado página. Es decir, yo no estoy para juzgar si me gusta o no me gusta. Yo lo que quiero es que mi equipo funcione y el equipo pues se adapte al nuevo reglamento, sea el que sea y el que dicte la FIA, ¿no? Y yo creo que hay que ser pragmáticos en esto y más. Pero claro, escucho a Fernando cuando se baja del coche y a Lance, ¿no? A nuestros pilotos y claro, pienso, pobres, ¿no? O sea, no están disfrutando. Y esto me sabe mal, pero pues mira, es lo que hay. Hablando de los nuestros, por fin acaba una carrera Fernando Alonso, que por lo menos es dar un paso hacia adelante teniendo en cuenta cómo había empezado el Mundial, ¿no, Pedro? Sí, la verdad es que, bueno, mira, por parte nuestra, Fernando, teníamos un objetivo muy modesto, que era acabar esta carrera, o sea, que nadie piense, ¿sabes? Pero se ha conseguido. Y era importante, y por parte de Carlos, oye, también hay que destacar que metió el coche en Q2, también lo están pasando mal y consiguió acabar también, fuera de los puntos, pero de una manera muy meritoria, ¿no? Tenemos tanto Williams como Aston Martin tenemos mucho trabajo por delante. En el caso de Williams está muy concentrado su problema en un sobrepeso, ¿no? Que lo han publicitado, lo han dicho, ¿no? Más de 24, 25 kilos. Y eso es un segundo. Como Williams estamos muchos. Está gordo el coche, que haga deporte. Pero aparte de eso, a mí lo que sí que... Yo soy del Team Williams. Claro, yo no sé si... No voy a hacer declaraciones. No sé si Pedro estará de acuerdo conmigo, pero jolín, qué pena, porque con las expectativas que teníamos este año en torno a los dos españoles y sobre todo, joder, es que este año tenemos Montmeló y Madrid. O sea, para una vez en la vida que vamos a tener dos carreras en casa. Y había mucha ilusión depositada en esta temporada. Y dices, vaya liada. Yo recuerdo a mediados de la temporada pasada que decíamos, Pedro Ponce, joder, estamos deseando que llegue el año que viene, se van a igualar las fuerzas, las cosas... Si lo llego a saber, digo, no pueden ir las cosas a peor y así estamos.
Pedro. Totalmente de acuerdo, pero también un mensaje un poco de optimismo es de Por que, favor. bueno, Madrid es en septiembre, Barcelona creo que es en junio, ¿no? O sea que, a ver, todavía tenemos meses, sobre todo para la carrera de Madrid, que es en septiembre, y para mejorar, y que los dos equipos van a mejorar, eso también. ¿Cuánto? No lo sabemos, ¿no? Y que estamos haciendo, yo al menos puedo hablar por el nombre de Aston Martin, ¿eh? O sea, estamos trabajando día y noche el equipo y que realmente se va a intentar absolutamente todo por parte de Honda, por parte de Aston Martin y toda la fábrica, ¿no? O sea que al final habrán mejoras, ¿no? O sea, ese es el objetivo y ese es un poco la sensación que hay de confianza, ¿no? De que, oye, vamos a salir adelante. Pues acabo y te pregunto precisamente por eso. ¿Viene mejor o peor que no haya dos grandes premios para trabajar? ¿Es mejor este mes en el que uno se puede centrar en decir vamos a tratar de evolucionar esto, vamos a tratar de mejorar lo otro? ¿O eso es mejor realizarlo con carreras? Pues mira, Yago, la verdad es que probablemente sea un poco mejor, ¿no? Que no hayan tantas carreras para que no hayan tantas obligaciones, distracciones y estés un poco también, puedas trabajar en silencio, ¿no? Y no como un escaparate al mundo, que a veces es complicado probar cosas, pero por otro lado no vas a tener dos carreras que son el mejor banco de pruebas para probar cosas, es decir, ¿no? Entonces, por un lado bien, por otro mal. Yo soy partidario siempre de más carreras, porque es la única manera de mejorar, es la manera de mejorar más rápido el coche y ya está. Pero bueno, también tiene sus puntos positivos y lo vamos a aprovechar. Ponce, un mes sin carreras, ¿eh? Sí. Un mes además... Yo estoy muy en positivo, como Pedro, pero un mes que me preocupa no por la Fórmula 1, sino porque si el conflicto va a más, que no nos perjudique en otros puntos, ¿sabes? Que esto no sea el principio de un año extraño para ya no solo la Fórmula 1, para todos, ¿no? Por todo lo que está pasando, ¿no? Yo soy de la manera de pensar de Pedro, yo prefiero que haya carreras y que se prueben cosas y que se cambien cosas, que es mucho más real que no estar ahí en un banco de pruebas especulando, ¿no? Y sin no tener opciones de ver qué pasa con el coche. Claro, es la historia. Nosotros somos periodistas deportivos, nos basamos en información que tiene que ver con el mundo del deporte, pero lógicamente no somos ajenos a las cosas que pasan en el mundo. A la realidad. Claro, y todo lo que sucede, y que dentro de un conflicto bélico probablemente lo menos importante sea un evento deportivo. Eso está por encima de cualquier cosa, el derecho de las personas, los derechos humanos, el conflicto bélico, las muertes de personas. Evidentemente, por encima de eso no hay nada. Pero como nosotros tratamos en un programa de deportes, pues hablamos de la incidencia que puede tener en el mundo del deporte. Que evidentemente, por desgracia, un conflicto de este tipo tiene consecuencias mucho mayores, pero estás a distancia o estés de cercano, te va a afectar de una forma o de otra. Claro, porque así que piensa que nos quedan por ahí cosas raras, que aún queda un Abu Dhabi que cierra temporada, que hay un Qatar. Y cada vez hay más eventos. A ver dónde estamos, claro. En fin. A ver dónde estamos. Lo que está claro, Pedro, lo que no podemos controlar no nos vamos a preocupar. Exactamente, claro, exactamente. Es lo que estoy totalmente de acuerdo. Lo más importante ahora es, concentrarse en lo que podemos hacer mejor, cada uno en lo suyo y ya está. Y que las desgracias están ocurriendo, que son terribles, y lo de menos es ahora si tenemos carrera o no tenemos carrera. El tema es que ¿por qué, no? Y que se resuelva. Pero bueno, dicho esto, vamos a intentar. Nuestro trabajo también, Yago, es entretener la vida de la gente. No lo podemos olvidar, Sin duda. El deporte, este espectáculo, al final, por eso hay que pensar, yo siempre digo, ¿quién es el cliente de nuestro? Son los espectadores, la gente que conecta la televisión, que ven DAZN en España, claro que sí. Y tenemos que escucharlos a ellos a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que yo he venido diciendo y pienso de verdad desde hace ya mucho tiempo, el día que aprendí que nuestro cliente, quién era nuestro cliente. Sí, está claro. Ponce, ¿coges unos días ahora en Semana Santa? A ver si nos dejan. Bueno, ya sabes que tenemos un poco de fútbol el fin de semana. Bueno, vamos a ver si hacemos un día y medio, un par de días y luego ya hacemos. Sí. ¿Y tú, Pedro?
Yo no sabía ni que era la Semana Santa esta tesis. O sea, claro, porque Pedro la torrija la lleva, no se la come. Entre el yen la de uno y la torrija de otro. La gente está muy equivocada conmigo. O sea, yo, sitio donde va, me ven llegar y me dicen, caray, vienes de Japón, vienes de Australia, ¿cómo vives? Qué bien vive Pedro, ¿no? Y yo digo, joder, pero si yo no sé ni dónde vivo, ¿sabes? O sea, soy un currante. Pero bueno. Entiendo que no tienes días por delante. Que a currar, no hay absolutamente nada. Pues nada, ya somos dos, que nos quedamos aquí unos cuantos de guardia en Semana Santa. Queridos, abrazo a los dos, cuidaos mucho. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. Buenas noches. Chao, chicos. Dale. Dejar a España sin fútbol. ¿Tú sabes lo que es eso? Que nos echan de casa. Nos echarán si no pagamos. ¿Cómo? Siendo buenos, no nos han hecho ni puto caso. Siendo malos, se van a enterar de quiénes somos. Me cago en sol. Lo primero, necesitaremos un zulo donde retenerlo. Es importante que nadie note nada raro en nuestro día a día. Obritas, ¿no? Lo que nos faltaba. Para eso será imprescindible crearnos una coartada sólida. Tú y yo, en el concurso de la tele de la Juventud Baile. ¡Que mierda el trabajo! ¡Que empiezo mañana! ¡Y vamos a tener un hijo! Ahora pasaremos al seguimiento del objetivo. 9 y 15 salen de paseo. Tanto en su casa como en su trabajo. Y habrá que conseguir armas. ¿Armas? ¿Cómo intimidamos a Kini? ¿Con palabrotas? ¿Todo bien? Y una vez armada la logística y finalizado el seguimiento, ¿Pero qué haces ahí? va. La suerte estará echada. Buenas noches. ¡Quieto! ¡Nos vamos! Yo diría que estamos ante una banda muy profesional. No funciona. Es automático. ¡Socorro! Esta gente no ha dejado nada al azar. ¡Me cago en eso! Tienen los conocimientos, tienen la experiencia y una muy buena infraestructura. Ni no. ¿Tú crees? Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches. Yago de Vega, buenas noches. Estamos hablando de una serie que se ha estrenado hace bien poquito, el día 26 de marzo, se llama Por 100 millones y trata del famoso secuestro de Kini hace 45 años, una semana después del 23F, en un momento en el que se paralizó el mundo del deporte, diría el mundo en general, porque Kini en ese momento era el puñetero héroe nacional. Yo, lo primero de todo, que nací en el 86 y yo tengo 40 años, pero hay que ver esto con los ojos de lo que era la España seguramente del año 81. 1 de marzo del 81, como decías, había pasado una semana desde el 23F y el entonces Pichichi de la Liga, después de un Barça 6 Hércules 1, fue secuestrado. Los autores materiales fueron, en una época en la que actuaba la banda terrorista ETA, actuaban los Grapos, pues fueron Fernando, Víctor y Eduardo, 3 desempleados, unos jóvenes de Zaragoza, que estaban en una situación límite. Lo que relata esta serie, que ya se puede seguir a través de Movistar Plus desde el pasado 26 de marzo, fueron los 24 días de cautiverio, el antes, el durante y el después. ¿Qué fue de los secuestradores y qué fue de Kini y cómo le libraron? ¿Y quién nos acompaña hoy en el estudio? Y está Nacho Velilla, a tu izquierda, o bueno, más izquierda, que es el director, y a tu izquierda más cercana está Agustín Otón, que es el que interpreta a Kini en la serie. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, muy contento con el lanzamiento, sí. Hola Agustín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien. Muy contentos. Pues esta semana especialmente bien, ¿no? Me imagino que han sido días muy intensos, ¿no? Sí. Llevamos desde el Festival de Málaga, se presentó la serie con toda la promo hasta el lanzamiento que ha sido esta semana. Entonces llega un momento ya que te liberas, ya cuando el público, el espectador la tiene, y cuando te empieza a llegar el feedback real del espectador que está siendo muy bueno, pues la verdad que feliz y más relajado. ¿Por qué esta serie 45 años después? ¿Por qué ahora en este momento? Pues yo creo porque cuando empiezas a investigar todo lo que ocurrió y todo lo rocambolesco, porque la noticia que todo el mundo tenía era el secuestro y todo el mundo conocía el secuestro. Lo que a mí me sorprendió que muy poca gente conocía lo que realmente había ocurrido, como 3 mecánicos se meten en esto. Y entonces todo lo que hicieron era muy raro. Entonces en el tráiler le meten en el coche y no saben llevar su coche automático porque no había coches automáticos en la época. Y Kini encapuchado le da las instrucciones. Cuando empezaron a contar la policía todo esto, había que contar el lado de Kini, pero había que contar el lado de estos 3 señores. Y esto tenía un corte un poco tragicómico, con muchos puntos de comedia, que creo que esos 45 años han venido muy bien para poder meter ese filtro de comedia. Bueno, es que además lo hemos estado hablando y yo creo que la historia
se conoce muy de lejos. Quiero decir, sí, me acuerdo, fue Kini secuestrado hace unos años y tal. Pero claro, hay que tener el contexto, como decía Álvaro, la España que teníamos en ese momento, quién era Kini en ese momento y lo que supuso para nuestro país a nivel social, a nivel deportivo, porque por ejemplo, lo hablábamos, que no sabemos si sería capaz a día de hoy. La Liga no paró, la Liga se siguió disputando como si nada. Claro, es que es una pregunta que nos hacíamos cuando empezamos con la documentación e investigación. Yo desde que me enteré de la historia, me enteré un poquito más y empezamos a documentarnos, pues hubo 6 meses de trabajo con familiares, con abogados, con la policía que llevó el caso, tanto en Madrid como en Zaragoza, y con las instituciones deportivas. Y la pregunta que me venía a mí siempre, con toda la familia de Kini, hacen un cambio muy emotivo. Porque además queríamos contarle de primera mano, oye, vamos a hacer esto, lo que nos hemos enterado de los secuestradores. Hacían cosas muy raras y hasta un poco cómicas, tener en cuenta que la vamos a contar de esta forma. Entonces queríamos saber un poco esto cómo ellos se lo iban a tomar, ¿no? Claro, es que es delicado también. Bastante. Claro. Para ellos es un drama. Claro. Es tratarlo del punto, dándole un poco comedia desde ese punto de vista, pero evidentemente con el respeto que tiene esta situación, que para aquel momento fue un drama. Era muy dramática. Porque no se sabía cómo iba a acabar aquello. Es que esto que se dice de que la comedia es tragedia más tiempo, en este caso es nunca mejor dicho, ¿no? Porque fue un drama para su familia, fue un drama. Mari Nieves, la mujer de Kini, lo pasó muy mal, pero muy mal. Fue la que peor parte se llevó, yo creo, en este. Era un secuestro que ellos pensaban que iba a durar una semana y fueron 24 días, claro, sin saber qué iba a ser. Se fue alargando. Y claro, y todo eso es una tragedia. La policía me contaba, era una tragedia para nosotros, y 45 años después hablaba con los policías y todavía tenían la espinita de cómo se nos pudo alargar tanto esto, ¿no? Y luego ya a nivel deportivo, esta pregunta nos hacemos todos. Si hoy secuestran a Lamine Yamal, ¿se pararía la liga? Que no, a cualquier futbolista importante. Quiero decir, a cualquier futbolista, futbolista de primera división o de segunda, quiero decir, a cualquier deportista. ¿Qué creéis vosotros? ¿Separaría la liga? Porque nosotros podemos tener nuestra opinión de periodistas, pero vosotros, después de haber estado trabajando en esta serie. Yo creo, igual es porque creo que se debería parar, pero si ya a cualquier ser humano, pero si encima Kini era el pichichi de la liga. Y lo bueno es que terminó siendo el pichichi a pesar del secuestro. Y era la estrella del Barcelona, era el pichichi. Creo que en aquel tiempo se debía haber considerado que no se podía seguir jugando, ya no solo porque no estuviera ese jugador, sino porque humanamente y anímicamente el equipo del Barcelona pues sufrió un bajón bastante gordo. Sí, bueno, en esos 3 partidos que no estuvo Kini, que estuvo secuestrado, empató un partido, perdió dos y acabó ganando la Liga ese año la Real Sociedad. O sea, de hecho hubo denuncias posteriores que... Sí, a Núñez no le supo muy bien y a pesar de que Kini perdonó a los secuestradores, pues Kini dio una muestra de humanidad tremenda. Núñez no los perdonó nunca y le denunció. Sí, aquí quien dio el ejemplo, desde luego, era Kini, era la persona más. Sin lugar a dudas. O sea, tampoco vamos a desvelar exactamente todo, pero el final de esta historia. Bueno, eso se sabe. Se sabe, pero quiero decir, tampoco decir todos los detalles, porque hay gente a lo mejor que no conoce toda la historia como tal, y creo que descubrirlo puede ser interesante. O sea, el hecho de ir descubriendo. Yo la historia la conocía y ha habido muchos detalles que ahora he conocido, digamos, en profundidad, que le hacen mucho más sorprendente a la historia. Agustín, ¿tú sabías quién era Kini? ¿Sabías lo que había pasado? No conocía el caso. A ver, sabía algo del secuestro y tal, pero cuando ya me llegó la información e investigué, digo, ¿en serio pasó esto en el 81 en España? Era sorprendente. Y luego encima además me ha sorprendido mucho a través del trabajo de búsqueda de información, de recopilar también la información que nos ha mandado Nacho y tal, la forma de vivir de los futbolistas de entonces, de que en el 81 estaban tan alejados de los futbolistas de hoy en día, que viven en unas burbujas ostentosas y de mansiones y de tal, y saber que Kini era un jugador que vivía en un barrio ahí en Barcelona humilde, bueno, medianamente humilde, en un piso. Sí, pero que no vivía en el típico chalet de 1 millón de pavos que viven a día de hoy los futbolistas. Eso se ve en el momento en el que le secuestran, que bueno, eso lo sabe todo el mundo, pero él iba a ir al aeropuerto.
Ahora mismo seguro que hay muchos futbolistas que no van al aeropuerto a recoger a un ser querido porque mandan a alguien, o si van con alguien más. Es decir, es muy curiosa la serie el cómo relata cómo era la España de aquella época y también cómo era el trato de los futbolistas con la prensa y con los aficionados en aquella época, que eran mucho más cerca, eran mucho más accesibles. Y también seguramente, aunque ganaban un dinero, pero no es nada comparable con lo que ganan las grandes estrellas en comparación con el salario medio que hay en España, por ejemplo. Un sueldo muy por encima de la media de la gente de más esa todavía época, ahora que entonces, pero sí, que había muchos futbolistas que jugaban en primera división que luego tenían que seguir trabajando porque no ganaban lo suficiente como para retirarse, no es como ahora. Me imagino que te verías vídeos de Quini, de cómo hablaba, de cómo se expresaba, de entrevistas, un poco documentarte, ¿no?, de quién era Quini. Sí, he escuchado muchas entrevistas de él. Me fijaba mucho en una que hizo con Mercedes Milá, porque era justo, además, 2 años después del secuestro, cuando lo hizo. Entonces era lo que más se acercaba también al personaje que yo tenía que interpretar en la serie, que era en el año 81. Y sí, me gustaba mucho su forma de expresarse, esa humildad que se le caracterizaba también con sus gestos, con sus dejes, con su acento asturiano. No sé, ha sido muy interesante también ver toda esa recopilación. Pero sí, luego también he visto partidos, documentales, en fin, todo. O sea, todo un trabajo arduo. Te podríamos hacer cualquier pregunta a la vida Quini que te lo sabes, ¿no? Me lo sé todo. Los datos, dónde jugó. Te lo sabes todo. Oye, y ese acento, porque cuando has venido aquí antes de la entrevista te decía, ¿de dónde eres? Me decías, de Murcia. Y, de Murcia. Pues vamos, me acabó la serie esta mañana y no pareces de Murcia. Ya, bueno, pues me alegro que me digas esto. Aún así tengo yo mis detractores ya por redes, pero bueno, porque con lo de las redes sociales yo me gusto de todo, pero en fin, estoy contento con el resultado. Creo que yo lo he hecho con mucho cariño. Es verdad que habrá sus cositas y tal, pero de las redes sociales no le hagas caso a la mitad de la mitad. O sea, ni puñetero caso en general. Un examen que tuvo que superar, que fue la visita de los hijos de Quini, que tienen un ese pequeño día cameo. Estaba temblando. Sí. No se han ido a vestuarios, les íbamos a cambiar, por ponerlo de época. Y él decía, pero Nacho, les hablo como Quini con un acento. Digo, sí, tienes que hacerlo así. Y estaba como temblando hasta que vinieron. Bueno, ya cuando los conocí, que obviamente eran maravillosas personas, yo creo que obviamente tienen un gran referente como su padre, y eran majísimos. Entonces, claro, es que la pena que queda en esto es que no esté el propio Quini, ¿no? Por desgracia, el poder estar, el poder contar con él, el poder hablar con él, y creo que esa es una espina que queda, que por desgracia pues no le tenemos entre nosotros. Sí, pero fíjate el grado de humanidad de esta persona y cómo, lo que decíais antes, de la diferencia de los futbolistas de aquel tiempo. Nosotros tuvimos la suerte de poder finalmente rodar en el portal donde fue el secuestro, de dónde vivía, de cómo vivía, y los vecinos eran gente que salía a pasear con él, con sus hijos, se comían en su casa, nos venían todos a saludar, que era una vida como de comunidad, ¿no? Y hasta las últimas consecuencias, hay una entrevista que a mí me llamó muchísimo la atención, recopilando, que fueron ya muy cercano ya a los últimos años suyos, donde le vuelven a preguntar a él, oye Enrique, de verdad, 30 y tantos años después, sigues diciendo que los secuestradores eran buenas personas. Y Quini insistió, sí, eran muy buenas personas. O sea, no está, pero el legado, la forma de entender la vida y probablemente entender el fútbol, creo que sí que existe. Por explicar un poco y por ponerlo en contexto, la historia es que son de 3 hombres desesperados, 3 hombres que a uno le van a embargar la casa, el otro le acaban de anunciar que va a ser padre, tienen un taller también en España, también la situación era tal cual. Tienen un taller en el que no tienen trabajo, evidentemente. O sea, quiero decir, están en una situación límite y son 3 fulanos normales, 3 personas normales que se acaban convirtiendo en delincuentes, porque no dejan de ser delincuentes, fruto de la desesperación del momento, ¿no? Totalmente. Y de hecho, lo que nos hacía estar cómodos a Oriol Capell y a mí, que son es el co-guionista y co-creador de la serie conmigo, es que estos señores antes de este acto nunca habían tenido contacto con la delincuencia, ni después de eso lo tuvieron, ¿no? Y ya lo que le hace todo un poquito con la ternura que debe tener es que el papel fundamental de Quini de que entendió la situación de estas personas a la hora de declarar el perdón público. Claro, y uno de ellos dijo no somos secuestradores, somos pobres, que era en lo que remitía al final un poquito pero la situación de ellos. Al final, si no llega a ser por Quini,
el tiempo que pasaron habría sido mucho mayor. Sí. El perdón de Kini le fue a todos los niveles, a nivel económico y luego a nivel de que el abogado de ellos pudo recurrir a una figura jurídica, y no sé si era extrema necesidad o algo así, con lo cual la sentencia fue bastante más benévola de lo que hubiera sido sin el perdón de Kini. 10 años, ¿no? Más o menos 10 años. 10 años fue la sentencia final, y ellos creo que salieron a los 8 años por buen comportamiento. Es que ellos... Como decía Kini, eran buena gente. Sí, no, era buena gente. Era buena gente, pero no deja de ser un secuestro. No. Claro. Y esa tragedia se vive... Hemos intentado que desde los dos puntos de vista, es decir, el punto de vista de unos secuestradores anómalos, que no sabían ni lo que hacían y así les fue, pero respetando profundamente el hecho de un secuestro, de hecho delictivo y de la tragedia que supuso para la familia. ¿Durante la grabación de la serie tenéis contacto permanente con la familia? Sí. Para consultarles cosas o... Sí, yo desde el primer momento en que decidí que la historia era muy interesante, era todo bastante... Yo desde el minuto 1, pero desde mucho antes de escribir la primera línea, cuando vi la línea que habían tomado los secuestradores, las cosas que hacían tan raras, y esto que no iba a ser una tragedia, sino una tragicomedia, lo primero que hice es plantarme en Gijón para contarle la historia a ellos, ¿no? Es decir, mira, ocurrió esto, tal, entonces quiero de primera mano que sepáis, porque no es lo mismo enterados de Nacho Velilla va a hacer una comedia de no, contaros lo que vamos a contar, y desde el respeto le pasamos páginas de guión. Luego, cuando escribí el homenaje también a su padre, que tienen las últimas escenas de la serie, hay un homenaje de cómo él entendía el fútbol, y recordando esa figura, lo primero que hice es también pasársele y decir, si queréis añadir, quitar algo, esto es un homenaje a vuestro padre, y lo menos que puedo hacer es hacer lo que me digáis, ¿no? Y recuerdo que nos corrigieron porque creo que le puse una temporada más de Pichichi o algo así, mira, y lo único que me dijeron, no, está muy bonito, pero no, esa temporada no fue. Perdona. Podrían haber aprovechado, pero no. Que el cameo que tienen, del que has hablado tú antes, creo que lo tienen contigo, ¿no? Sí, además es muy gracioso porque yo les digo... bueno, a ver si os portáis bien, o se lo digo a vuestro padre. Entonces, claro. Es que a la salida del estadio está la gente pidiendo autógrafos, y uno de los que está pidiendo autógrafo lleva una camiseta original de Kini del Sporting, y es su hijo Enrique. Entonces se acerca a él y le dice... Que es el hijo mayor. Sí. Dice, soy de Gijón y tal. Él dice, sí, somos 4 hermanos. Entonces le dice la frase. Claro. ¿Tú habías jugado al fútbol alguna vez antes o algo? Yo juego al fútbol, sí, de pequeño. Pero más que fútbol, me gusta mucho el tenis, como murciano que soy. ¿No te ha tocado tener que hacer escenas de menos fútbol? Menos mal, porque no. Hemos tirado de archivo. Al nivel de Kini, ni de coña, vamos. Sí. Hemos tirado de archivo, menos mal. ¿Cómo pensáis que va a caer esto fundamentalmente en Gijón? ¿Qué respuesta van a tener? Gijón y Barcelona, te diría. Pues probablemente en la ciudad van a ser más sensibles, y habrá gente... A mí me llama la atención porque, fíjate, cuando nosotros escribimos a los secuestradores, Uri y yo estábamos muy preocupados por escribir cómo ellos hablaban. Y de hecho muchas de las llamadas son llamadas reales hechas por ellos. Aunque se escuchen estas barbaridades de cómo él le llama al secuestrador a su mujer y le dice, oye, Marinieves, dime cómo vamos a cobrar esto, porque su marido come como una lima y se nos está acabando el presupuesto para bocadillos. Es real, está transcrito. Está transcrito de las llamadas reales. Que era verdad que los secuestradores eran tan pobres que no tenían ni para darle de comer a Kini. Se te estaba agotando el dinero para bocadillos, ya no te digo para... Entonces la preocupación era hacerlo muy real y hablar como hablarían estos señores, porque hoy en día a mí hay un tipo de series que me saca un poco, que es cuando le das este héroe romántico a un delincuente. Los delincuentes, hablando uno con la policía científica con la que hemos trabajado mucho y sigo trabajando para guiones, me dice, es gente muy primaria y estos héroes románticos que hacen en las series no existen, y hablan de una forma muy rústica, y es gente... Así como tú o yo podemos tener una inteligencia emocional para no cargarnos a un tío con el que estamos discutiendo, un delincuente no, es un tío primario. Y entonces, no digo que los queríamos hacer primarios, pero no queríamos hacer unos héroes que creo que podría afectar. Pero ellos simpatizan por el tema de la pobreza, sí se empatizan. ¿Con ellos pudisteis hablar o no con los secuestradores?
nosotros llegamos durante la investigación, además yo conocí a uno de los familiares, conocía su entorno, y ellos lo que sí que nos pidieron en un momento dado es: mira, nunca hemos salido a la luz pública durante estos 40 y tantos años. Nosotros empezamos la investigación, pues bueno, 40, 41, y no queremos salir. Entonces, a partir de los perfiles que conocíamos, ficcionamos sin sacar, digamos, a la palestra ni Claro, a ellos porque ni no a están su ni sus vida. nombres, ¿no? Que es una cosa No, que no eso ya lo son nombres ficcionamos. reales. Sí, sí. Claro, ellos son conscientes de que cometieron un error gravísimo, que lo tenían que pagar, y después de cumplir su condena se han querido apartar evidentemente de todo esto, no darle publicidad. Pero yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué creéis que han pensado los secuestradores? Porque yo estoy seguro de que han visto la serie. Estoy segurísimo. Me lo pregunto bastante. ¿Qué esto han de pensado si lo de han ellos? visto. Yo tengo un amigo, que es Ramón J. Campo, que es periodista del Heraldo de Aragón, que hace 2 días entrevistó a uno de ellos. ¿En serio? y sé lo que opina. Él está muy preocupado porque insiste en que, como nosotros cometimos un error gordo, pero supimos enseguida que era un error y lo hemos pagado, y parece que esta penitencia va a ser eterna. Y le preguntaba a él: oye, ¿vas a ver la serie? Porque la había visto, y le decía: me parece muy interesante que la veas, porque además respeta mucho el secuestro y hace un tratamiento humano de lo que vosotros pasaste, y la vas a ver. Y dice: de momento es un trago muy duro para mí verla. Todavía. Claro, es que es complicado el ponerse en esa situación en el que es el error evidentemente de su vida, que lo han pagado y que les va a perseguir hasta el día que se mueran. Pero yo, si nos están escuchando en el día de hoy, yo les animo a que la vean, porque dentro del error que cometieron creo que les humaniza bastante, y de alguna forma explica el por qué ellos llegan a esa situación, que no es justificable evidentemente de ninguna manera, y que lo han pagado con la cárcel. Exacto. Pero que de alguna forma les humaniza, y no es el típico malvado, el típico malo, el típico mala persona, porque además hasta el propio Kini de por qué lo hicieron, y entonces está bastante justificado, y esto es lo que les humaniza un poquito. Es que eso era lo bonito de la historia, ¿no? Que ellos cometieron un error en un contexto de crisis económica. El año 81 en España era muy duro a nivel de... Bueno, hay cosas que nos recordarán ahora: crisis de vivienda, crisis del petróleo. Sí, de todo, era crisis de todo. Pero en aquel tiempo no había, digamos, estos flotadores sociales o esto donde acogerte, y ahora la brava, se les acaba el suicidio. Crisis de libertad, crisis de democracia, había crisis de todo en ese momento. Que no es justificable, insisto. Bueno, vaya por delante, con esto no estamos justificando. Cometieron un delito, se convirtieron en delincuentes, lo pagaron en la cárcel, y bien está pagado, evidentemente. Sí, pero no se tiene que hacer, no se claro, tiene que claro. no vamos a incentivar. Pero que fueron unas personas que, llevados por la desesperación, pues cometieron el error de su vida. En fin. Por 100 millones, la serie que cuenta el secuestro de Kini hace 45 años. Pues nada, Nacho Agustín, enhorabuena. Porque es una serie fantástica. Invitamos a todo el mundo a que la vea, y si alguien conoce de oídas el secuestro de Kini, para que profundice un poquito más y que entienda realmente lo que pasó, y para los que no conozcan la historia, que se acerquen, porque desde luego les va a sorprender. La pregunta del millón es, Álvaro, ¿qué pasaría si eso sucediese en el día de hoy? Que ojalá no suceda, pero ¿qué pasaría? Yo creo que se pararía la liga. Pero vamos, al menos los partidos del equipo X. Sí. Como sería mínimo, no concibo otra cosa. En fin, pero que no pase. Igualmente que no pase. No, claro. Hoy, tal como no viene, estamos animando a nadie ni nada, porque además... no mentemos. Que con ver la serie es suficiente. Nacho Agustín, mil gracias por haber estado esta noche en el Larguero, que vaya todo fenomenal, y ojalá nos volvamos a encontrar en el futuro. Pues muchísimas gracias a vosotros, y también me gustaría que la serie sirviera para reivindicar la figura de Kini como deportista y como persona, y como una forma de entender el fútbol, que no sé si hoy en día se ha perdido algo. De recoger. Ojalá muchos de los futbolistas copiasen de lo que era Kini hace 45 años como persona y como futbolista. Nos iría mejor a todos.